Bueno, kaixo, arratsalde on denei, lehenik eta behin mila esker zuen presentziagatik, gaur gurekin Manuel Delgado deu, antropologo katalana, eta Mikel Ekondo ezagutzen dunez, ingo dugu aurkezpena. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, la iniciativa 2006 Desokupatu, que como quizás alguna persona presente en la sala sepa que, bueno, intenta una cierta resistencia y un cierto afán para construir un pensamiento que no aplauda efusivamente todo lo que se está haciendo desde la organización del 2016 como capitalidad cultural europea, pues se nos ocurrió que podíamos invitar a una persona como Manuel para que nos contara sus avatares, sus callejones sin salida, sus propuestas, porque realmente somos conscientes de que mucha de la gente de esta ciudad, mucha de la gente que vivimos en esta ciudad y quizás también en Guipúzcoa, hemos llegado a una cierta confusión con de qué va esto, tanta nueva palabra, tantas nuevas conversaciones, tantos faros, tantas convivencias, tantas culturas, tanta participación. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué supone en nuestras vidas? En la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que es una publicación de Lewis Carroll, la segunda parte se llama Alicia a través del espejo, os animo a que le echéis un ojo. Hay una cita muy conocida, cuando está Alicia hablando, intentando entenderse con este personaje que es un huevo, Humpty Dumpty, un cínico de mucho cuidado, que en un momento determinado le dice, en medio de una discusión, cuando yo uso una palabra, dice Humpty Dumpty, y lo dijo con un tono burlón, significa precisamente lo que yo quiero, lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. Alicia le responde diciendo, bueno, el problema es que si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, ¿es posible que signifiquen tantas cosas diferentes? Y Humpty Dumpty le responde de manera tajante y cortante, el problema es saber quién manda, eso es todo. Bueno, consideramos que la autoridad sobre este asunto no es la que parece. No tenemos, en la colectividad no tenemos la autoridad ni esta tan manida participación es el condicionante en última instancia de todo esto. Por eso le hemos invitado a Manuel, para que nos cuente a ver cómo ve todo esto, qué es lo que pasa en Barcelona, qué ha dejado de pasar en cuestiones muy similares. Manuel es funcionario y es presidiario, profesor de antropología religiosa de la Universidad de Barcelona. Se ha complicado siempre en movidas muy diversas, en movidas también como el Fórum de las Culturas del 2004 y ya para darle paso quería decir que bueno, su última publicación se titula El espacio público como ideología, que esta mañana nos comentaba que iba ya en la segunda edición. También La ciudad mentirosa, un alegato crítico contra el modelo Barcelona, pues ha sido una publicación difundida, debatida y que a bastante gente nos ha resultado muy útil para seguir construyendo un pensamiento. Porque cuando se habla de construir un pensamiento crítico, en realidad es una redundancia. Todo pensamiento que no sea crítico probablemente no sea tal. Bueno, dicho esto, os dejo con Manuel a ver exactamente qué nos cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo para esta historia, a ustedes por acudir y con la perspectiva de que puedan escuchar algo interesante y, desde luego, bueno, a esta
esta gente de Desocupa 2016 porque han tenido la valentía de, digamos, de ser una excepción en lo que en estos contextos a veces es una especie de extraña unanimidad que ya de por sí resulta sospechosa y en la que decir alguna cosa que no sea exactamente lo previsible no es que sea incorrecto, es que suena como si fuera una estridencia, una extravagancia y quedas como un tipo raro, ya no un disidente o un subversivo como en otra época. Ahora lo peor que te pueden decir es que eres un incívico o cosas por el estilo. En este caso, pues que, digamos, puedes cuestionar algo que es obvio. En efecto, yo creo que todos estamos a favor de la cultura y, desde luego, a todos nos debería sorprender con razón que alguien estuviera en contra de la cultura. Y es muy posible que ante un acto como el de hoy, en cuanto de pronto se adivinara una especie de rictus que quiere ser crítico, alguien nos reproche, en efecto, que no estamos suficientemente a favor de la cultura o que tenemos algo contra la cultura, que es lo que hoy por hoy caracteriza cierto tipo de fases de dominación del sistema de mundo en el que estamos, que es claro, que no puedes estar contra lo que todo el mundo ve como evidente, que no puedes cuestionar lo que es incuestionable, aunque nadie te explique por qué es incuestionable. No puedes estar contra lo que es evidente, aunque nadie te explique por qué es tan evidente. Pero eso es lo que hay. O sea, en efecto, es la prueba de cómo hay estrategias de control, de dominación, que tienen la astucia de tener, digamos, de desplegar nociones, categorías, que tanto que significan muy poco o a casi nada, pues están en condiciones de justificar cualquier cosa. Entonces, a ver, yo tengo una cierta, si me permiten, intuición, que yo creo que hay una cuestión, no sé si me voy a permitir el lujo de dar por supuesto que compartimos todos en nombre de un cierto sentido común, pero sobre la que tampoco voy a hablar porque a mí también me parece obvia en este caso, y creo que puedo demostrar por qué es obvia. Hoy por hoy lo que hay es un mercado de ciudades en las que cada una de ellas se postula, acude literalmente a vender su propia imagen con la pretensión de atraer inversión de capital y convertirse en centro de peregrinación turística, lo cual pues implica que tiene que colocarse cuando mejor posible en lo que es el ranking de ciudades que hoy llamamos creativas o inteligentes, las Smart Cities, que tampoco explican a nadie qué es, pero que tienen que tener justamente en esa capacidad de generar capitales inmateriales, de trabajar con lo cognitivo, con lo invisible, pues, y convertir ese tipo de elementos en prácticamente la materia primera de la que se nutren, que les alimenta y un poco la base de su capital, en este caso simbólico, ¿no? Que en efecto acaba, por supuesto, siendo nada simbólico cuando se convierte en beneficios, en plusvalías, pero es que esto, no sé, yo creo que ustedes ya deben saberlo, no sé, tienen que haberlo leído en algún sitio, no sé, ¿realmente creen que no es obvio que hoy por hoy existen ese tipo de, digamos, de dinámicas que Harvey ha llamado de urbanización del capitalismo y que consisten en convertir las ciudades en negocio? Si realmente aceptáramos esa premisa, que yo no veo cómo se puede discutir porque no hay más que pruebas que demuestran que es un hecho incontrovertible, y no sé, realmente piensan que Donostia ha de ser una excepción, porque iba a serlo. ¿Qué diferencia hay en ese mercado, digamos, en esa pasarela de ciudades fashion que haga que Donosti no pueda reconocer su derecho también a pasearse por ella, en efecto, más o menos bien maquillada, para que la gente que está en condiciones de convertir esa imagen en capital no se sienta atraído por ello? Bueno, pues yo no sé, es que no puedo concebir que no vean que Donosti es una ciudad y que, por tanto, hoy por hoy, en ciudades que están cada vez más terciarizadas, que prácticamente no pueden aportar nada más que su propia imagen, esta ciudad no tenga por qué ser una más. Y, por supuesto, que en cuanto a la capitalidad cultural, bueno, no sé, igual es verdad, por lo que he leído en algún sitio, que esto realmente es otra historia, que es por primera vez en el universo se promueve una capitalidad cultural que no sea lo que, perdónenme ustedes la expresión grosera, no sea la misma mierda que en las demás capitalidades culturales, que es lo que han sido. Hombre, si aquí van a romper, ese molde y van a hacer algo tal, hombre, eso en Barcelona ya intentaron hacerlo cuando quisieron hacer unas olimpiadas de diseño, pero eran las olimpiadas. Es cierto que entendieron la necesidad de cambiar el look, pero en el fondo no pudieran romper el esquema que les obligaba a convertirse en lo que eran.
Y en cuanto a la capitalidad cultural, pues oiga, no sé, yo he conocido los casos de Málaga, de Córdoba, donde nos preguntaban a los que estábamos en contra, pero ¿cómo podéis estar en contra de la cultura? Y por tanto, pues eso, y por supuesto conozco el caso espectacular, yo diría casi obsceno, de Barcelona, donde como no pudimos obtener la capitalidad cultural del año 2001, porque no sé a qué ciudad se la dieron, dijeron, oye, mira, nosotros celebramos algo cultural como sea, aunque sea inventándonos un formato distinto y alternativo al de la capitalidad cultural, y fue el engendro del Fórum de las Culturas, que también han ido colocando por ahí, y siempre un poco como una alternativa a la capitalidad cultural que tuviera ese aire un poco posmoderno, de trabajar con variables que tenían que ver, digamos, con la tecnología y con ciertos valores abstractos de los que se hacía la apología, tales como el multiculturalismo, la paz, la sostenibilidad. En el fondo, ya repito, pero es que no es que lo diga yo, es que fue realmente así. El Fórum de las Culturas no fue sino una alternativa, tampoco tan distinta de lo que sería el modelo que prestan las capitalidades culturales. Oiga, y de hecho siempre en todos sitios son igual, es lo mismo, es un pool de actividades más bien espectaculares, en que lo que hay es una imagen de la cultura entendida como grandes producciones de impacto que atraen nombres de prestigio internacional en condiciones de dar brillo justamente al evento, que en efecto siempre guarda una parte del presupuesto un poco para que los sectores creativos locales pues un poco tengan la sensación de que pillan algo, pero en el fondo lo que hay básicamente es pura y simple promoción que se quiere urbanística, pero que en el fondo no es más que meramente inmobiliaria, ventas de ciudad. Ahora, realmente, igual pues es verdad que esto es otra cosa, pero me extrañaría mucho. No se ve por qué ha de ser otra cosa, porque en el fondo el mecanismo consiste básicamente en convertir la ciudad en una especie de receptáculo en el cual estos grandes acontecimientos van a elevar en cierta forma el tono moral del propio territorio que ocupa, impregnándolo de valores abstractos de tipo universal, como pueden ser, no sé, la paz, la sostenibilidad, el multiculturalismo, lo que les venga en gana, que en el fondo no son más que dispositivos que permiten, en efecto, moralizar lo que en el fondo es una política de pura promoción de marketing, pero que en el fondo se inscribe dentro de ese ámbito en el que alcanzan una especie de prestigio particular como consecuencia de presentarse como la realización concreta de grandes valores casi prácticamente místicos, en los que en efecto lo que parece que se promulgue es el cultivo de un virtuosismo colectivo, en el que todo el mundo, toda la ciudadanía se vuelca justamente a convertirse en eso, en virtuosa y practicante convulsiva de todo tipo de virtud, de valores cívicos, como son la convivencia, claro, una especie de ecumene fantástica en que en un mundo ideal, en el que todo es ideal y en que los ciudadanos son ideales, se despliegan valores igualmente ideales que en efecto no tienen que ver nada con la realidad, pero que de una forma u otra permiten que una operación que es meramente material y que tiene una finalidad de búsqueda de beneficios, como siempre en un ámbito como es el actual, urbanización del capitalismo, pueda de una forma u otra revestirse como otra cosa. Pero eso ya lo saben, es lo que les estoy subrayando, eso ya lo saben. No creo que pueda yo llegar aquí y tener la desfachatez de explicarles una historia que seguramente o saben o deberían saber o intuyen. Que en el fondo lo que hay son ese tipo de mecanismos que, como en todos sitios, y aquí no se ve por qué tiene que ser una excepción, lo que hacen es vender ciudad, ya está. A mí lo que me interesa es otra cosa, que eso, porque ya les digo, esto ya se ha acabado la conferencia, digamos, si quieren que les diga, oye, esto es un puto cuento, digamos, es lo de siempre y aquí, si lo quieren creer, se lo crean y tal. Si quieren de pronto darse cuenta de que esto les convierte en mejores y de pronto consiguen que además de hacer grandes espectáculos, les bajen el precio de los alquileres, encuentren trabajo, les suban el sueldo y de pronto encuentren vivienda social, entonces perfecto, no creo, porque en el fondo su vida continuará igual. Pero, ¿entienden? No sé, se sentirán mejores, no sé, porque en el fondo esta historia tiene algo de pentecostal, en el sentido, digamos, místico de la palabra. De pronto recibirán como si fueran lenguas de fuego, en el que desde una instancia más o menos no exactamente humana, que sería la de la cultura,
quedan todos impregnados de algún tipo, digamos, de fluvio que les convierte más inteligentes, más sensibles y más buenos, más cívicos, más todo. En efecto, todo eso ocurre al margen de que una vida real vaya por su cuenta y que nada de lo que ocurra vaya a mejorar en absoluto nada de lo que son diferencias sociales, desigualdades, asimetrías, injusticias que continuarán ocurriendo, incluso más, porque tendrán una buena coartada que de una forma u otra las disimule, las oculte o sencillamente hasta las legitime. Pero eso, digamos, insisto en que también seguramente ya lo tenían que intuir, que tenían que ver que la cosa va por ahí. Se trata de eso, digamos, de un concepto de cultura que funciona como una especie de, digamos, de regalo en que una instancia, digamos, de orden superior regala su gracia, la distribuye y, digamos, les convierte en alguien, en personas que de una forma u otra pueden considerarse salvadas. Pero no se engañen, y acabo en esta introducción, que en el fondo trabajan con una imagen de la cultura, que es una cultura de clase media, destinada a un público de clase media, que vive en ciudades de clase media, en un mundo en que ahí todo el mundo es de clase media, y en que cualquiera que no esté en condiciones de parecer, al menos de parecer, de ser de clase media, automáticamente será excluible. Porque claro, digamos, toda la gente que no sea de cultura, toda la gente que no sea capaz de gozar, disfrutar y sentirse conmovido por la oferta cultural, automáticamente descubrirá algo que seguramente también había intuido, que es una mierda. Claro, no se engañen, la cultura sirve para eso. Pero esto cualquier lector, yo sé que todos son unos lectores, convulsos de Pierre Bourdieu, pero quien haya leído, digamos, Pierre Bourdieu, ¿saben? La distinción, en el fondo, les advierte que esta especie de jerarquía de gustos culturales, en el fondo, y de adhesión a valores culturales y de frecuentación de ambientes culturales, en contextos culturales y en contenidos culturales, sirve para generar una especie de jerarquía que puede parecer cultural, pero que en el fondo es social y que siempre tiene un cierto modelo de referencia que justamente es este de clase media, que es para quien están pensadas las ciudades. Es un poco como esto de espacio público de calidad, que siempre te preguntas si tú eres de calidad, si es para estar a la altura de un espacio público que realmente es de calidad. Claro, yo soy de calidad. En efecto, si ustedes son, digamos, pobres, insolventes o sencillamente se dedican a ustedes a enredar, pues automáticamente se entenderá que son ustedes, digamos, incompetentes o sencillamente pues son, como le diríamos, son digamos, desmerecedores de semejante privilegio que es gozar de un espacio público de calidad. Entonces, consiste básicamente en generar una ecumene, un ámbito de fraternidad, una gran burbuja de una cierta verdad que no puede ser discutida, pero que les convierte, en tanto que participan de ella, de una forma u otra, en comulgantes que pueden contribuir con su sonrisa, a lo que es básicamente una ficción, un país de las maravillas. Pero esto ya lo saben. Yo tengo que darles una conferencia, entonces, digamos, tiene que ser un poco aburrida, porque si no, ya verán ustedes, digamos, tú ves una conferencia y el tío se le entiende todo, y dices, hostia, vaya mierda. Digamos, es indispensable que el conferente diga cosas que no se acaban de pillar del todo. Y dices, hostia, ¿esto qué dice? Cuidado, aquí hay nivel. Pero, en cambio, creo que es importante, porque esto que les he dicho ya lo saben, y si no saben es que no se enteran, porque está claro, no. Si no se dan cuenta de que esto es un tinglado que está al servicio de la puesta en venta de una ciudad a su mejor postor, para básicamente para inversores, si realmente han conseguido convencerles de que de pronto van a encontrar algún tipo, digamos, de salvación, de redención que va a hacer esta ciudad mejor por el hecho de que tenga más delegaciones de Zara, digamos, si creen que realmente esa solución por el hecho de que inyecten muchos más turistas que al final harán creer que sus calles ya no son sus calles, si realmente creen que eso es lo que les interesa, que es lo que tenemos en Barcelona, pues lo que les queda todavía. Ahí tenemos todavía muchos más turistas que aquí y todavía tenemos muchos más, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la expresión que emplean? Contenedores de cultura en los que habitualmente no hay nada. No, en serio, no hay nada. La definición es que no hay nada. Son básicamente como si fueran grandes neveras en las que se supone que una cierta divinidad llamada la cultura oficia unos misterios y tal, pero que básicamente sirven justamente para lo que estaba planteando ahora como el tema que podía ser interesante. ¿Qué es esto? A ver. Lo que creo que vale la pena que puede tener un poco más de desarrollo, y espero que sea lo bastante poco ameno para que llegue a aburrirlos y esté a condiciones de ser considerado como una buena conferencia, lo que quiero básicamente es que vean cómo toda esta historia es posible esencialmente porque existe algo que es mucho más que un discurso,
que es una especie, digamos, de alimento, de sustancia, casi de silicona, de orden casi prácticamente místico, que pone al servicio, digamos, de lo que son simples operaciones mercantiles de gran escala, pone a su servicio lo que son valores que se presumen trascendentes y que en efecto tienen justamente su virtud en que no pueden ser definidos, hasta tal punto nos ponen en contacto con realidades que son igualmente indefinibles, porque ni siquiera son humanas, a pesar de que de una forma u otra tenemos la convicción, que tampoco tenemos por qué justificar, de que es en ella donde residen los sentidos últimos de nuestra vida. Esto es lo que, digamos, lo que me interesa. Entonces, yo digo, mira, traeré una cosa que estoy escribiendo, que, hombre, que me hace gracia, que agradezco que Miquel recuerde que yo siempre que puedo lo hago. Porque, a ver, miren, yo lo comentaba que yo lo que estoy trabajando ahora, que le comentaba a mis psicoanfitriones, es la forma, digamos, como se debería discutir hasta qué punto el milagro de la Santa Duda de Iborra, eso no es, digamos, una copia posterior, por mucho que se sitúe en el año 1010, de lo que fue el milagro de la sangre verdadera de Daroca. Digamos, claro, en qué forma se intentó por parte de cierto tipo de explicaciones maravillosas dar cuenta de lo que estaba siendo la amenaza de la herejía berengiana. Pero claro, esto no tiene salida. Entonces, de hecho, pues siempre acabo hablando de temáticas urbanas en las que yo siempre que puedo explico que todo lo que he escrito tiene que ver directamente con lo que es mi ámbito natural, que es aquel que acabo de mencionar y que igual les ha parecido extravagante, que es la antropología religiosa. Es más, he escrito cosas así también de temática urbana bueno, pero en el fondo la mayor parte de lo que he escrito es un rollo, digamos, de antropología simbólica, de antropología religiosa, que es la asignatura que doy obligatoria. La antropología urbana, creo que una vez hice una asignatura porque se puso enferma la profesora, pero que no es lo mío. La gracia, básicamente, si es que se puede llamar así, es que, digamos, creo que he tenido un poco una cierta gracia en orden a trasladar un aparato conceptual de un ámbito a otro. Es más, en el máster doy una asignatura que se llama, en catalán, Teorías del Trànsit. Claro, hay gente que piensa que son teorías del tránsito, porque como, digamos, alguien me asocia al rollo urbano, pero no, es teorías del trance. Y está dedicada, digamos, a la posesión. Y me hace gracia que se rían, porque a los entes que se ríen en clase automáticamente les digo que no vuelvan. Lo cual, claro, digamos, este año hemos trabajado de una forma monográfica la comparación entre dos formas de cultus bori. El culto sar, digamos, de la zona de Gondar, y una forma curiosa, digamos, de culto de posesión europeo, como es el tarantelismo, digamos, del sur de Italia. Pero eso es la asignatura. Lo que vengo a decir básicamente es que a mí lo que me gusta en la asignatura es cuando el primer día de clase les digo a los estudiantes que el primer enemigo a batir, el primer enemigo justamente a desactivar en orden a entender algo de lo que va a ser la materia, es que se deshagan de la premisa del prejuicio según el cual, digamos, son ellos, los otros, los bongo, los que tienen ritos extraños, creencias extravagantes y se abandonan supersticiones sin sentido. Lo que les digo es que si la asignatura no les va a servir para que entiendan lo que ocurre a su alrededor y para que vean, por ejemplo, el otro día hablábamos en clase que ciertas corrientes políticas de la máxima actualidad realmente, digamos, están evocando un cierto discurso quiliasta que realmente hace que haya ciertas líderes que no se arreglan para parecerse cada vez más a Juana de Arco. Esto es un pie de página, pero lo que explico es eso. Que tú tienes que entender la asignatura a partir de la forma como te sirve para entender lo que ocurre a tu alrededor. Puesto que en tanto que estudiamos a la condición humana en sociedad, lo que estudiamos, lo que conocemos, lo que nos aprendemos leyendo y discutiendo, tiene que valer para entender lo que ocurre, para ver lo que ocurre aquí. Y, por ejemplo, para entender qué es lo que significa, por ejemplo, el uso sistemático, abusivo de un concepto cuya característica es que nadie está en condiciones de explicar en qué consiste, pero que parece que es capaz de hacer cualquier cosa, abrir cualquier puerta, movilizar no sé cuánta gente y, por supuesto, también a su vez implicar inversiones millonarias que permanentemente invocan un concepto, repito, el de cultura, que nadie es capaz de definir ni de explicar en qué consiste. Yo recuerdo perfectamente una conversación que tuve en Aroeto de San Sebastián, aquí mismo, cuando, digamos, me invitasteis y tal a una cosa que hacíamos y tal sobre la diferencia año 96. Me acuerdo que tuve una discusión con el que entonces era el director general del Fórum de las Culturas, al que me atreví a preguntarle exactamente qué entendían por culturas, es decir, cuáles eran las unidades discretas que en principio debían estar presentes en la muestra. Digamos, si quieres hacer un fórum de las culturas, joder, digamos, dime qué es lo que tú entiendes por las culturas. Y el tío me lo dijo, me dio una definición impecable. Las culturas son
Me dijo, las culturas son, no sé, las culturas, el nombre ya lo indica, las culturas. Ahora, veamos, yo les invito a que de pronto, digamos, traigamos ahora mismo aquí, si está, que se levante y que de forma u otra se presta al experimento, a cualquiera de las personas que está implicada en el proyecto de la capitalidad cultural, que define, no que es una capitalidad, también sería una discusión, sino qué entiende por cultura y a qué aplica el calificativo cultural. Claro, Donosti ya era cultural, no sé. Pues yo no, francamente, yo no sé qué le faltaba a Donosti para no ser cultural, en cualquier sentido que le diéramos. Me dicen que eso tiene que ver, están promocionando ustedes la convivencia y entonces, claro, me he fijado por la calle a ver si la gente se iba pegando o algo por el estilo. Y francamente he visto que, no sé, más bien parecía haber una cierta convivencia. La gente, pues no sé, digamos, no parecía odiarse a muerte. Si lo hacía, tampoco se... Es más, digamos, no sé, me encuentro que Donosti está francamente pacificada. Quizás sea un poco la clave, que alguien quiere demostrar que Donosti se ha vuelto una ciudad buena chica. Pero es otra historia también. Quizás... Cuando Barcelona se promocionó como sí misma como modelo, lo hizo para contrastar con lo que en el otro lado del Mediterráneo era justamente el ejemplo de Sarajevo. Barcelona quiso ser justamente el anti-Sarajevo y decir, bien, la cultura ha triunfado. ¿Sobre qué ha triunfado? Miren, lo que les traía aquí es una cosa que estoy escribiendo y que es una cosa que a ver si me sacan, que a ver si llamo lo urbano y el maligno. El tema es bueno. Sobre la posesión diabólica de las ciudades y su tratamiento. Vamos a ver, ¿de qué se nos ríen? De hecho, digamos, fíjense, también estoy tentado de emplear una expresión de Henri Lefebvre. Lo urbano, claro, de hecho la idea de lo urbano es de Henri Lefebvre, cuando él distingue la ciudad del urbano, no es lo mismo. Él habla del urbano en el sentido que, por supuesto, hace que todo lo que yo diga en materia urbana no pueda sentirlo, sino como un vulgar eco de lo que pensó en voz alta tanto Henri Lefebvre como James Jacobs. Y en un cierto momento de la revolución urbana habla del urbano como ese fogón de brujas. Me parece una imagen perfecta, ese fogón de brujas. Porque, en efecto, lo urbano tiene algo de maligno. Es más, es justamente, por definición, diabólico. Y de hecho uno puede pensar perfectamente, en la historia del urbanismo como una colosal máquina exorcística, cuya función justamente es mantener a raya lo urbano. Es decir, esas potencias oscuras que a ras de suelo nunca sabes bien qué puedes esperar de ellas, ni siquiera qué significan. Ese punto ciego que es el que hace que el urbanismo se acabe convirtiendo también él mismo en una máquina contra lo urbano. Pues no bromeo. Es más, esto fue el tema de una conferencia que di en Traficantes de Sueños en Madrid y que justamente explicaba cómo la historia del pensamiento antiurbano es esencialmente la historia de un pensamiento que concibe la ciudad en términos diabólicos, literalmente. La ciudad como una entidad poseída que en el fondo no hace otra cosa más que manifestar permanentemente que está habitada, recorrida y usada por energías extrañas que no se entienden y que no es otra cosa más que lo urbano. Perdón, la vida. ¿Qué es lo que nunca han entendido? Bueno, pues entonces en este texto hay un capítulo que se llama Cultos Culturales, que tiene que ver justamente con eso, con lo que un poco me gustaría compartir con ustedes. Pues esto no está publicado, pero me parece que tiene que ver con lo que estoy explicando ahora. Y además es curioso porque, ¿saben?, empiezan con una alusión a un caso, un caso en el País Vasco, que es justamente, déjenme que les lea, ya sé que es un poco aburrido, pero no puedo evitar la tentación de, decirle cómo empieza el texto que he escrito. Impresiona la presencia en la ría de Bilbao del Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Jauregia, uno de los edificios emblemáticos del Bilbao del siglo XXI, obra de los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios, inaugurado en 1999 y premiado en la Sexta Bienal de Arquitectura Española. Se puede intuir su significado, un buque en construcción que emerge en uno de los diques de lo que fue el astillero Euskalduna. Yo esto lo leí, luego me pasé el día mirando aquello y nunca vi ningún barco, pero en fin... Destaca no solo la belleza de su perfil, sino la manera como imprime una atmósfera de calidad especial al espacio que lo acompaña. El lugar y el volumen que lo preside resuman limpieza y orden y, sobre todo, cultura, pensamiento, debate, creación, que es lo que reúne de manera regular en su interior a cada simposio, a cada reunión científica, a cada conferencia o concierto. Contemplando la elegante seriedad del conjunto que conforman el Palacio Euskalduna, los jardines anexos y el nuevo puente sobre el Nervión, cuesta imaginarse que aquel paisaje lo había sido también de las luchas que en la década de los 80 sostuvieron los trabajadores de los astilleros contra los planes de reforma del sector naval, con auténticas batallas campales sobre el puente de Deusto y con episodios trágicos como el del asalto a sangre y fuego de la policía a la factoría ocupada por los obreros en aquel mismo sitio.
La comparación entre aquellas estampas de lucha de clases con el aséptico Palacio de Congresos que se erige ahora en aquel mismo escenario conlleva una especie de lección o de moraleja. Es como si se dijera: heme aquí, soy el saber, el diálogo, el conocimiento, el arte, la belleza. Me alzo victorioso donde antes había ruido, máquinas, humo, obreros, huelgas. La cultura ha vencido a la grasa de las máquinas y al malestar de los trabajadores. Todo eso ya es pasado. No sé si ven cuál es el tipo de razonamiento que estoy planteando con este símil. Porque en el fondo, digamos, tuve esa impresión. Yo recordaba las fotografías de primera plana del país, de lo que eran los enfrentamientos en el puente, y digamos, claro, y de pronto vi aquello aséptico, perfecto, frío, culto. Claro, la moraleja básicamente es esa. La cultura ha vencido aquello contra lo que estaba en guerra, que es contra el conflicto. Claro, de cómo de pronto, digamos, la invocación, el despliegue de la cultura se ha convertido hoy por hoy justamente en uno de los elementos fundamentales de esa colosal máquina de guerra exorcística que ha tenido siempre como objetivo pacificar las ciudades y convertirlas en lugares, en efecto, amables, dóciles, obedientes y previsibles, que es básicamente de lo que se trata. La cultura mansa a las fieras. Bien, pero aquí lo que hay básicamente es un razonamiento que continúo y que entonces busca un poco cuál es... a ver, ahora no voy a leerles esto porque insisto que sería más aburrido de lo que quisiera, pero sí que es importante, por ejemplo, yo qué sé, trabajar con materiales teóricos de base. Por ejemplo, a ver, si alguno de ustedes tiene una cierta formación en ciencias sociales o en historia de la sociología, hombre, no me dirán que uno aquí podría pensar básicamente, por ejemplo, en Max Weber, cuando explica, digamos, que hoy por hoy la gran problemática, digamos, del ser humano en moderno consiste en buscar cuáles son las fuentes de salvación, a partir de la premisa que tiene como clara de que su vida realmente no sirve, de que carece de sentido. Hoy por hoy lo que hay son básicamente un mercado de valores, en cierta forma, de valores cuya función justamente es ser constitutivos de fuentes de significado, de estructuración. ¿Por qué? Porque, en efecto, digamos, todo se ha concebido en nuestra existencia desde la Reforma Protestante para abocarnos a una especie, digamos, de vértigo en el que todo carece de sentido y que en nuestras vidas las vivimos como vacías, que hay gente que siempre me ha sorprendido, que dedica una buena parte de su tiempo en buscarse a sí misma. Es una cosa que a mí siempre me ha intrigado. No sé qué pasa si te encuentras, si hay te hacen descuento en algún sitio, pero en serio, gente que busca ser coherente consigo misma. No, esto no bromeo. Esto lo explicamos en clase y se entiende bien cuando explicas justamente lo que implica de pronto esa especie, digamos, de maldición que supone lo que Marx llamaba, digamos, liberar de cadenas el cuerpo y cargar de cadenas el corazón. Convertir al ser humano en alguien que se pasa el tiempo buscando preguntas, intentando buscar respuesta a preguntas que no tienen respuesta, lo cual lo convierte en víctima de un estado permanente de ansiedad. Eso es lo que implicó la reforma protestante y lo que a todos nos convierte prácticamente en seres permanentemente ansiosos buscando a tientas cualquier cosa que nos salve. Lo que estoy sugiriendo a la luz de ese tipo de perspectivas es que la cultura hoy por hoy juega un papel que es de esa naturaleza. La cultura básicamente es una fuente, literalmente, de redención, de salvación, que permite entender que existe un ámbito en el que podemos dar sentido a nuestra vida a partir de nutrirla de cierto tipo, digamos, de elementos que son capaces de conmover nuestra conciencia y hacernos sentir, a partir justamente de la emoción estética, digamos, depurada de cualquier conexión social, pura, simple, pensar que realmente podemos salvarnos de lo que son las gravitaciones de clase, familiares, reales, que tienen que ver con nuestra vida real. La cultura está para salvarnos. Pero en el fondo, oigan, yo no estoy diciendo que la cultura sea eso. Repito, no sé lo que es la cultura. La cultura es un concepto que, en tanto que es inefable, sirve para lo que quieres que sirve. Es que no entiende. A ver, ¿saben lo que es la cultura? La cultura es lo que gestionan los gestores culturales. Ahora pregúntame qué es lo que gestionan los gestores culturales. No bromeo. Es un ámbito segregado, exento, en que personas que se supone que son competentes para ello integran un conjunto de contenidos sin explicar bien con qué criterio, pero que permiten de pronto separar ámbitos que son culturales y no culturales, de los cuales los culturales entran en un cierto ámbito de administración, en un cierto nivel, digamos, de industrias culturales, de ministerios culturales, de centros culturales, en los que en efecto lo que se administra, lo que hay, lo que se recoge, nunca queda claro qué es ni quién decide cómo funciona. Es decir, qué es lo que hace que sea o no sea considerable como cultura. Bueno, repito, ahora no quiero, yo fui a una exposición de motos en el Guggenheim y francamente las motos eran las mismas que había en la calle.
No, por favor, alguien tiene que acordarse, digamos, había la Bultaco, tal rollo de sí de diseño. Oiga, no sé, pero claro, en el Guggenheim una moto de una Bultaco es una obra de arte, no sé yo, no es que, hombre, los ejemplos que ustedes quieran, me acuerdo en el Domo de La Coruña, sobre estética de discotecas, claro, las discotecas de toda la vida, pero, no se engañen. 3 tenores cantando en el Liceo son cultura, 3 tenores cantando en el Nou Camp son cultura de masas. Es que no sé, no entiendo, no sé de quién depende. A mí, hombre, hace poco fui a una exposición en el CCCB sobre cultura basura, en la que justamente se exponían trabajos de Sabrina, digamos, cosas de estas, digamos, impresentables, pero que... Cuidado, ¿entiendes? Que, no, por favor, traes cultura, por favor, esto, digamos, se publicó digamos, de pronto te querían hacer entender que ciertas formas prácticamente dereznables de cultura tenían un grado de miserabilidad tal que permitían justamente ser leídas en claves de una irrisión del sistema de representación del que parecían justamente parodia, pero que sublimaban. No sé, yo leí algo por el estilo, pero de pronto me encontré que elementos perfectamente despreciables de la cultura de masas, los más despreciables, los más ínfimos, aparecían justamente elevados a nivel de alta cultura, porque alguien decía, no sé, bueno, pero cuidado, pero es que es un dominio puramente místico, en el que por una parte existen, digamos, una serie, digamos, de individuos que se presumen capaces, digamos, de conectar, de comunicarse justamente con esa instancia. Miren, a ver, estoy explicando un poco de una manera atropellada y espero que me perdonen por ello y si quieren haremos algo lo que quieran después. Pero a ver, si Max Weber, por ejemplo, nos puede, digamos, ayudar a pensar la cultura como lo que también es, que es como una fuente de redención que permite dotar de sentido una experiencia por definición fragmentaria de la vida, que es la que todos tenemos, haciéndonos entender que es posible salvarse del mundanal ruido a partir de nuestra incorporación y contacto con elementos culturales, si es una, digamos, tomamos ahora otro referente teórico que nos vendría igualmente bien. Émile Durkheim, la tradición de la sociología. Perdónenme, pero, digamos, el tono así un poco académico, pero tampoco es tan complicado. Digamos, digamos, resumidamente, lo que deberían decir, digamos, Durkheim, es que existían 2 niveles. Uno, el del orden de las representaciones, que es básicamente aquel en el que están las categorías, los conceptos, las nociones, los principios, los valores, y otro, el de las experiencias reales de cada cual. Digamos, fíjense, síganme, cuando de pronto Durkheim, digamos, polemiza con Marx, dice que se podría confundir lo que dice esos 2 niveles con la idea de superestructura e infraestructura. Es decir, que existiría, digamos, un nivel que es el de las representaciones donde se proyectaría como si fuera una pantalla lo que son las realidades sociales tal y como se producen a ras de suelo. Claro, Durkheim dice que no es así. ¿Por qué? Porque los 2 niveles no están ajustados. De tal forma que hay elementos del sistema de representación que no encontrarían una correspondencia en la realidad vivida y existen realidades vividas que no encontrarían un equivalente en los sistemas de representación. Muy rápidamente, que hay cosas que podemos vivir pero que no podemos pensar y que hay cosas que podemos pensar pero que no podemos vivir. Digamos, es posible que ustedes sean patriotas y crean en la patria, pero digamos, si yo les pregunto dónde está la patria, tendrán que darme una explicación más bien vaporosa, porque la patria es un concepto como el amor que puede encontrarse encarnado en esto o en aquello, pero que en sí mismo es una categoría que no tiene, a la que no le corresponde una experiencia real, a no ser que sea puramente mística. De igual forma, que digamos ustedes cómo se puede pensar un simple dolor de muelas, que es inconcebible. Y que advierte, en efecto, que Borges tenía razón cuando decía que la imaginación humana en materia de monstruos es limitada, que hay monstruos que no podemos pensar. Bien, lo que dice es que todas las formas de religiosidad o de magia en aquel contexto teórico lo que hacen es intentar ajustar los 2 niveles. Es decir, digamos, ser capaces de dotar de una estructura de plausibilidad experiencias, digamos, desilvanadas, fragmentarias, contradictorias, y al mismo tiempo estar en condiciones, digamos, por así decirlo, de proyectar, de exigir que cierto tipo de realidades que son de orden abstracto pueden existir en la práctica. Y que eso lo consiguen individuos, instancias cuya función es justamente pasar de un nivel a otro. O sea, de pronto hay un nivel en que están todos los sentidos, todas las verdades, y otro en que están todas las vivencias. De fondo tampoco es tan diferente de la explicación de Weber. En este campo, ¿qué es? Que esa instancia en la que están los sentidos y los valores es justamente el de la cultura, que en un nivel casi prácticamente celestial es el lugar donde están los sentidos de la vida, que contrastan con nuestra vida, que es lo que es y que todos sabemos lo que es,
que tenemos que vivir lo que tenemos que vivir, que ahora salimos de pronto y descubrimos que se os ha llevado el coche la grúa, o que nos llaman la novieta y dice que ya no nos quiere. No, dice algo, creo que tengo que hablar contigo muy seriamente, que ya la has cagado. Claro, eso, ¿cómo consigues que una cosa, digamos, ligue con la otra? A través justamente de operaciones en que esos dos mundos lleguen de una forma u otra a casar. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de todo tipo, digamos, de mediadores, de mediums. ¿El artista qué es? El artista es alguien, por ejemplo, que se presume que tiene la capacidad poco menos que mistagógica de entrar en trance y a través de cierto tipo de operaciones creativas, digamos, hacer que elementos de la cultura que están cargados de significado bajen a nivel de suelo y que le permitan al espectador justamente gozar, digamos, justamente de una percepción que dota de sentido, que, bueno, si es abstracto, como es abstracto, dota de sentido lo que te venga en gana, porque como no tiene que decir nada particular, pues puede decir cualquier cosa. De igual forma que en ese sentido, digamos, los técnicos de cultura funcionan como auténticos funcionarios que atienden los gastos del culto. A ver, en los dos ejemplos que estoy poniéndoles, lo que estoy diciendo es que la práctica, la noción de cultura, tal y como está empleándose, lo que está ocupando es exactamente el mismo lugar que ocupaban los viejos principios de la teología de la tradición cristiana, cuya función justamente era esa. Y la función que tienen justamente es dotar de sentido una experiencia que es la nuestra. ¿Y cómo lo hacen? A partir básicamente de una experiencia pentecostal, en el sentido que cada cual recibe como milagrosamente, como si fueran lenguas de fuego, un tipo de verdad que se recibe básicamente cuando uno entra en un museo, cuando entra en un centro cultural, y si es un evento como la capitalidad cultural, cuando sale a la calle, puesto que todo está tan impregnado de gracia que automáticamente de una forma gratuita ya se vuelve más inteligente con ir tomando el metro. No bromeo, piénsenlo. Se trata básicamente, digamos, de entender que existen dos niveles distintos. Por una parte, el de ese ámbito, que es el de la cultura, repito, que es un ámbito que nunca defines bien, pero que de una forma u otra vives y del que recibes información como una instancia puramente trascendente. Por otra parte, tu propia existencia. Entonces, te hacen entender básicamente que lo que te salva, que lo que te redime justamente es que entras en contacto con estos ámbitos de cultura que, digamos, que repito, a fuerza de que nadie describa en qué consisten, pueden significar cualquier cosa, pero de una forma u otra implican la presencia de una verdad. En tanto que hoy por hoy la cultura, digamos, en buena medida depende, digamos, de la gestión pública, lo que tenemos es algo tan sencillo como la religión de Estado. La cultura hoy es la religión de Estado. Cumple exactamente la misma función. La religión de Estado, digamos, es la religión oficial, que es aquella que de una forma u otra, digamos, indica que existe un sacerdocio que tiene en exclusiva las llaves de acceso a ese nivel y que tiene nosotros un, digamos, de nuevo fielato que lo único que puede explicar, que lo único que puede esperar básicamente es redención. A ver, perdónenme. Todo esto, digamos, repito. Al principio ya he dicho que podíamos haber acabado diciendo que esto básicamente de la capitalidad cultural es un brindis en honor de la gentrificación, de la tercerización y la tematización de las ciudades. Pero eso ya está dicho. Lo que me gustaría compartir con ustedes, disculpen si les aburre, es cómo es posible, digamos, que ese proceso se lleva a cabo con el concurso entusiasta de una parte importante de ciudadanía que está convencida de que todo lo que se haga será por su bien. Porque va a suponer no únicamente mejoras infraestructurales, sino que va a implicar que de pronto su ciudad va a ser objeto de una inyección masiva, de una especie, digamos, de gracia especial que la va a convertir, digamos, de una forma u otra impreferible por el hecho de que habrá sido inundada por algo parecido a la gracia eucarística y que no es sino justamente la cultura. En otra palabra, para que me entiendan, digamos, el mecanismo, digamos, de una capitalidad cultural es exactamente el mismo que el de un congreso eucarístico. Y no bromeo. En Barcelona, en 1952, el gran precedente que permite hablar justamente de lo que es la reforma de la zona de Diagonal no fue un evento cultural, ni unas Olimpiadas, fue el Congreso Eucarístico, que en el fondo funciona exactamente igual. Todo el Congreso Eucarístico, funcionó como una forma a través de la cual, Barcelona podía realmente expresar su convicción de fe, la convicción que tenía en que lo que ocurría en el sagrado momento de la Eucaristía cuando la transustanciación implicaba realmente un milagro. Que de paso, se arreglaba una parte importante de la ciudad con una operación inmobiliaria, también es verdad. Pero créanme, nadie vendió a la ciudadanía de Barcelona que todo aquello se decía básicamente para vender pisos. Lo que se hacía básicamente es para que Barcelona proclamara públicamente su fe en la Sagrada Eucaristía. Pero en el fondo era lo mismo.
No se dan cuenta, digamos, es imposible, digamos, que un tipo de operación como esta se pueda llevar a cabo si no es a partir justamente de ese tipo de principios que hacen que convierten a las propias víctimas de la operación en, digamos, no únicamente en comparsas, en extras de una especie, digamos, digamos, una especie de spot publicitario, sino que además, digamos, se exigen de ellos un nivel de complicidad activa, puesto que entienden el lenguaje en el cual, a través del cual se está llevando la operación, lo entienden, lo comparten. Y de una forma u otra llegan a la conclusión de que es por su propio bien. Pero eso no puedes hacerlo más que si eres capaz de convertir en trascendentes argumentos de lo más prosaico. Todo el mundo sabe que el Fórum de las Culturas fue una operación para apañar la zona de la ribera de la Desembocadura. Está clarísimo que fue por eso. Pero en cambio, finalmente daba la impresión de que todo aquello se montaba para que nos diéramos las manos y que nos fusionáramos en un abrazo fraternal entre culturas en un contexto de comprensión y amor al prójimo, en el que lo importante básicamente era la paz y la convivencia. Y si estabas en contra, te dirías, pero es que estás en contra del diálogo. Entonces nosotros tenemos que decirle, pues mira, estamos en contra del diálogo, mira, nos acabas de convencer. Porque justamente es eso. O sea, lo que estudiamos con todo este rollo, lo que estoy diciendo únicamente es, primero, es lo que les digo a los estudiantes de la asignatura, que hoy por hoy, digamos, lo trascendente, lo místico, digamos, justamente se lleva a cabo, se disfraza, igual que siempre lo ha hecho, a partir, básicamente, de embadurnarse de valores abstractos que son aquellos que justifican y que vuelven naturales hechos meramente sociales. En eso consiste lo que en otra época llamamos simplemente la ideología. Y esto, de lo que estamos hablando, es pura ideología. Fíjense. Para que vean un poco, digamos, el tono, digamos, déjenme leerles un párrafo de cómo va, digamos, esta historia que argumento ahora de una forma que espero que no les parezca demasiado grosera. Ese valor, digamos, son fragmentos, ese valor clasificador de los individuos a partir del grado de cultura que estén en condiciones de acreditar es lo que delata el origen etimológico del término de latín cultura, es decir, cultivo o aprovechamiento de la tierra, pero también del cuerpo y del alma. La cultura se asimila aquí a la Bildung de los idealistas alemanes, Goethe, Hegel, Schiller, es decir, a la formación intelectual, estética y moral del ser humano, aquello que le permite ascender en su vida interior. La diferencia que se produce entonces entre una persona que mediante la diferencia que la exquisitez de sus acciones de tiempo libre participa a los estratos aceptados como más sofisticados de cultura con respecto de aquella otra que mantiene una relación escasa o nula de tales planos es justamente evocando una dicotomía propuesta por Levi-Strauss del tipo crudo-cocido. Es ello lo que permite hablar de sujetos más o menos cultivados, para dar a entender su grado de proximidad a un estado de naturaleza no trabajada y, por tanto, para justificar una valoración más baja en el caso de los más cercanos, valoración que lo confirmará en el lugar que ocupa entre los sectores sometidos de la sociedad en que suelen encontrarse prácticamente siempre. El individuo sin cultura, de poca cultura, con un nivel cultural bajo, se apartaría del orden simbólico más legítimo y legitimador de todos y se vería abocado a generar en los demás y en sí mismo sentimientos de infracción, error, torpeza, privación de códigos, distancia, conciencia avergonzada o atribulada de esa distancia o de tales faltas. Entonces, sigo. La sinonimia culto-cultivado conduce a otra pista etimológica, la caza del cultor latino. O sea, a ver, yo no sé si a ustedes les parecerá, digamos, un poco excesivo que yo esté sugiriendo que la cultura funciona como un sistema cultural, en el sentido que los antropólogos diríamos que es tal cosa y que lo hiciéramos justamente diciendo que si algo se parece al sistema cultural llamado la cultura, es justamente el religioso. Pero es que eso no lo digo yo, es que el término cultura explicita precisamente esa naturaleza. La que hace del cultor latino no solo un labrador, sino también un adorador o persona que rinde homenaje a los dioses. En efecto, la palabra cultura está igualmente asociada con la noción de culto como práctica de la religión. Esto sería adecuado a la conceptualización de la cultura en tanto que sistema cultural, en la medida que justamente ha sido la religión uno de los ejemplos que mejor ha patenizado los dinteles de poder que pueden alcanzar ciertos sistemas de representación basados en símbolos sacramentados. Más en concreto, toda idea de cultura es inseparable de su propia génesis teológica que fundamenta con argumentos santificadores la ya mencionada dicotomía crudo-cocido y que resulta comprensible solo a partir de su deuda conceptual con lo que la escolástica cristiana concibió con el reino de la gracia, como dominio opuesto al reino de la naturaleza. Más en concreto, la noción esto era un tipo de insinuación, digamos,
la noción de cultura no constituye sino una transformación laica de aquel desplazamiento en la idea de gracia que en el siglo XIII opera en la escuela franciscana, diferenciando gracia creada del habitus o gracia otorgada, para denotar el resultado de la capacidad humana de producir ese don o auxilio para la salvación a partir de los propios méritos. Perdonen por el rollo, pero en el fondo es muy sencillo. Se trata de que la noción de cultura no hace otra cosa más que trasladar al plano laico la noción de gracia, que es justamente la de gracia otorgada, que es aquella que Dios concede al hombre para continuar la creación. Es decir, lo que diría es que en tanto que se ha hecho a su imagen y semejanza, Dios no únicamente le da al ser humano la capacidad de estar vivo y recibir la gracia, sino de crear gracia, puesto que el mundo, en efecto, no ha sido acabado. La creación continúa y eres tú, ser humano, quien tienes la obligación de continuarla, puesto que estás hecho a mi imagen y semejanza. Tú no vives en el mundo, tú creas el mundo en el que vive, tú no vives en la sociedad, tú creas la sociedad en la que vives. Lo que te convierte en un ser con gracia, es decir, en un ser culto, es que eres capaz de crear universos. En eso consiste justamente la idea de cultura. Ahora bien, lo que ocurre es que los usos de cultura no hace otra cosa que reconocer esa base mística y su condición de nueva fórmula del concepto clásico de gracia. Bueno, en fin, la celebración de la cultura se comporta entonces igual que lo haría cualquier otro aparato de santificación derivado de una entidad metafísica que se presenta como ajena y a salvo del tiempo. Sus actos públicos, exposiciones, conciertos, representaciones, conferencias, funcionarían como liturgias que escogen espacios, teatros, auditorios, bibliotecas, ateneos, museos o equipamientos tales como salas, casas o centros de cultura que apenas si disimulan su vocación de auténticos templos en los que los panteones o santuarios culturales protagonizan sus hierofanías. Oiga, no se engañen. El papel que juegan los grandes mamuts culturales que están ubicados en cualquier ciudad es exactamente el mismo que ocupaban las viejas catedrales. Es idéntico. Supone que tiene que haber siempre, en cualquier tipo de iniciativa de tipo urbanístico, tiene que haber siempre un equipamiento cultural que dignifique, que de una forma u otra eleve el tono moral del territorio. Pero especialmente que garantice que se mantendrá a raya lo que justamente siempre está acechando, que es, de nuevo, ¿qué? Lo urbano. En el fondo, ¿comprenden? ¿Saben? Yo vivo, en Barcelona. Allí hubo una cosa que llamaron la Filmoteca Nacional. No me extenderé mucho más para no aburriros. No, pero no quiero aburrirles, además quiero que discutamos. Pero fíjense, la Filmoteca estaba en el barrio chino. Estaba al carrer Botella, estaba en un sitio, tal. Cuando se hizo cargo la Generalitat, lo cambiaron porque entendieron que en efecto era indigno de un espacio, indigno que una institución cultural catalana estuviera en un sitio más bien depauperado y moralmente, francamente, desprestigiado. Se lo llevaron. Lo han vuelto a poner en el mismo sitio. Claro, ahora de pronto, toda la reforma del Raval, directamente vinculado a una operación descarada de gentrificación, ha requerido que vuelvan a poner mucho más arreglada, con un edificio, espectacular, que la vuelvan a poner prácticamente donde estaba. Pero claro, la lección moral es inequívoca. Se trata, de que las putas que rodean aquello se den cuenta en el fondo qué es lo que cuenta. Y que en efecto, ellas son las que sobran. Porque ese sitio está ahí justamente para eso. Para decir, yo soy la cultura, yo soy el saber. Yo soy justamente lo que te convertiría en mejor si no fuera porque eres lo que eres. Y en el fondo, estoy aquí, ¿sabes qué? Estoy aquí para redimirte. Acércate a ver películas de Jean Renoir. De pronto, sumérgete en ciclos dedicados a Kenji Mizoguchi. Porque en el fondo, es que es esa la moral. La gente que sale de la Filmoteca se encuentra con eso. Y eso es lo que hay. La distancia que hay es tan brutal entre la gente elegante, culta como nosotros, no nos engañemos, y que de pronto se encuentra de bruces con esa realidad, es la moraleja. En el fondo estamos allí para desinfectar el barrio, no la Filmoteca, sino yo también, que estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, en el Campus Raval, donde justamente había antes, ¿qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Qué había antes del MACBA? ¿Qué había antes del CCCB? ¿Qué había antes del clúster cultural que han montado allí? ¿Qué hay? ¿Qué había? Nada. Gente, vida. ¿Y ahora qué? Ahora que hay cultura, saber. Fíjate, ahora llenaron lo que es la explanada que hay delante del MACBA
la llenaron de skaters, hostia, porque, ¿sabes? Se llenaba de inmigrantes, tú, es un desastre. Hostia, digamos, mete skaters, tú, que siempre son como más modernillos. Es que fue así. Entonces, tú, digamos, bien, no es tontería, es que esto es la cultura. Nosotros, los estudiantes, los profesores de allí, somos los que ahora de pronto impregnamos el barrio con nuestro estilo, somos gente joven, muy cosmopolita, de clase media, obviamente. Otra cosa es que la pobreza, la miseria se nieguen a marcharse, porque continúan ahí. Pero de pronto que están esos bares en los que uno encuentra siempre una velita en medio, que implica básicamente que le van a clavar el triple que en cualquier otro sitio sin velita, pero que convierte básicamente en eso en un clúster cultural. Esto es lo que hay, esto es la cultura. La cultura básicamente es eso. Y déjenme que les lea algo más acerca de eso. Hay un apartado que se llama justamente "Todas las ciudades están poseídas". Dice, subrayar el papel que juegan los modernos cultos culturales en el control y venta de las ciudades es idéntico a advertir que esa tarea no es muy distinta a la que asumiera la Iglesia Católica a lo largo de siglos en orden a hacer patente su hegemonía sobre el tiempo y sobre el espacio. Fueron los grandes y pequeños espacios de culto, los recordatorios distribuidos a lo largo y ancho del territorio, cruces, hornacinas, escenarios de milagros, las deambulaciones rituales, romerías, procesiones vía crucis, la toponimia, incluso el sonido de las campanas, lo que le servía a la Iglesia para que no se olvidara su predominio sobre la vida ordinaria de las personas en cada uno de sus momentos y lugares. La cultura repite idéntica lógica topográfica y cronológica, la misma preocupación central por administrar simbólicamente el paisaje e imponer sobre él determinados valores semánticos. Todas las modalidades de presencia que ejerce actúan como nodo entre altas instancias invisibles y poderosas que determinan o deberían determinar nuestras vidas y la vacía existencia de aquellos a quienes ofrece sentido y salvación. Pero hay más. No se olvide que el urbanismo nace y existe como un dispositivo tanto ideológico como técnico-administrativo destinado a la reordenación de ciudades percibidas como inaceptables. Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, fundamental, digamos, caricaturizaba ese germen antiurbano del urbanismo. Cito: la gran ciudad era megalópolis, tiranópolis, necrópolis, una monstruosidad, una tiranía, la muerte en vida, tenía que desaparecer. El centro de Nueva York era un caos petrificado, Mumford. La forma y la apariencia de las capitales no era más que un caótico occidente, suma de azares, extravagancias antagónicas de innumerables individuos soberbios y mal aconsejados. El centro de las ciudades era un amasijo de ruidos, escándalo, mendigos, souvenirs y chillones anuncios compitiendo entre sí. Cierro la cita. Esa representación de la ciudad como lugar de perdición y estridencias es congruente con la vocación utópica del urbanismo, puesto que todo proyecto utópico no existe contra el orden, sino contra el desorden establecido, y como respuesta ante la desestructuración generalizada de cualquier forma de vertebración social que caracteriza, según sus detractores, la vida metropolitana. Es ahí donde entra en juego la tarea de la cultura, como refuerzo con argumentos sagrados al urbanismo como máquina de guerra contra lo urbano, como confusión y maldad y en la perspectiva de una utopía eufónica para las ciudades. Para ello, y como hiciera el poder eclesial, el poder cultural otorga a sus presencias físicas la misión de conformar un sistema de protección que expulse, mantenga a raya las potencias malignas que expanden su presencia por esos mismos tiempos y espacios que territorializa. La red de instalaciones culturales que queremos extenderse en todas las sedes actúa entonces como un verdadero mecanismo apotopraico, destinado, como establece la Real Academia, a alejar el mal y propiciar el bien. Es por ello que la implementación de lugares y periodos, atención, y periodos culturales está acudiendo en auxilio y refuerzo de la obsesión del urbanismo moderno por la coherencia y la legibilidad, legitimando sus consecuencias sociales y sometiéndose a lo que Schwab llamaba el traumatismo de la buena forma. Las ciudades deben ser, ante todo, claras, y con tal fin se despliegan todo tipo de dispositivos destinados a supeditar la forma urbana a principios de ordenamiento que derroten una vida urbana hecha en gran medida de inconsistencias, indefiniciones y rebeldías. Es en esa lucha contra el conflicto y el azar que debemos repetirse propuestas, acciones inmediatas, planes estratégicos, decretos y tipificaciones en los que de modo alguno puede faltar el correspondiente ingrediente cultural. Y aquí no voy a seguir, pero no sé, otro párrafo, si me permiten. El mal, son párrafos sueltos, pero un poco para que vean el argumento por dónde va, aunque sea fragmentariamente. El mal continúa ahí, y su antídoto por excelencia en la actualidad es la cultura. Es la cultura la que auxilia con argumentos trascendentes la obsesión de todo urbanismo por redimir la ciudad de una postración que se exhibe como resultado de algún tipo de pecado original que exige expiación. Para salvar a la ciudad de la maldad que cobija, el urbanismo pretende engendrar una ciudad perfecta, es decir, una contraciudad,
resultado de la aplicación despótica de una concepción metafísica de ciudad empeñada en regular y codificar la madeja de realidades humanas que la vivifica. El objetivo, acabar con los esquemas paradójicos, inopinados y en filigrana de la ciudad, aplicar principios de reticulación y de vigilancia que pongan fin o atenúen la confusión a que siempre tiende la sociedad urbana, percibida como un cuerpo que debía ser liberado de la maldad que anidaba en su seno. Es por sus templos que la ciudad obedece a sus propietarios. Digamos, no sé si, es que el argumento yo creo que ya es transparente. Como se trata, digamos, de cómo ese mecanismo de control que había asegurado el control sobre el tiempo y sobre el espacio, del que en efecto el poder eclesial había sido justamente el fundamento, encuentra una repetición con idéntica función y casi con unas formas que son las mismas y que consisten justamente en eso. En vencer ¿qué? Lo urbano. ¿Y qué es lo urbano? No lo sé. Salgan ahí fuera y lo verán. Aquí al menos están protegidos porque esto es un sitio cultural y donde yo intento, más o menos, digamos, intento, no sé si consiguiéndolo, decir algo que puede parecer coherente y que es cultural. Y créanme, sean ustedes culturales, pero digamos, no enreden. No bromeo. Digamos, en cuanto de pronto, un conflicto, una cuestión, una lucha se convierte en cultural, automáticamente queda desactivada. Es como si se la trasladase a un espacio puro en el que de pronto el conflicto puede existir como mera representación, casi ritualizado. Y lo que se trata básicamente es justamente de eso, digamos, de mantener a raya ese tipo de tendencias de las que justamente hablo y que tienen que ver con eso, en la necesidad de pacificar las ciudades y hacerlo a partir de hacerles creer que en efecto que la cultura está para eso. La cultura, hoy por hoy, escuchen, digámoslo claramente, tal y como se plantea hoy, la cultura es el opio del pueblo. Tal y como se entiende, cuidado, no me malinterpreten. Tal y como se está entendiendo, tal y como justifica hoy la capacidad cultural de Donostia donde sea, la cultura es el opio del pueblo. Es decir, aquello que tiene la misma función que tuvo otro día la religión, que es justamente servir de adormidera. Pensar que existe una solución, una alternativa que se encuentra en sitios donde únicamente existe belleza, donde lo social ha desaparecido, donde no hay contradicciones, ni enfrentamientos, ni antagonismos, donde únicamente uno se encuentra consigo mismo a partir de una experiencia meramente estética, en la que los elementos, digamos, que tienen que ver con lo que es la dimensión estructural, real de lo social, de la vida, automáticamente han desaparecido, se han retirado, se han escondido. Puede hacer uno como si no existieran, porque ha encontrado su último refugio, en una fe que se quiere mundana, pero que en el fondo continúa siendo trascendente. ¿Qué va a cambiar sus vidas a la capitalidad cultural? Desgraciadas. ¿Qué se van a qué? Pues que va en serio, ¿qué? ¿En qué forma creen que va a mejorar, digamos, su vida? A no ser en que lleguen a convencerles de que viven en la ciudad más feliz del mundo, que debe ser un infierno. Claro, porque si yo viviera en que sí es cierto que Donosti es la ciudad, yo haría, digamos, brigadas móviles de la policía, digamos, destinadas a detener a cualquier cosa, a cualquier individuo que fuera con cara circunspecta. Claro, porque si todo el mundo ha de ser feliz. Pero es que es esto, ¿no se dan cuenta? Si ustedes son tan culturales, si de pronto esto se convierte en esta especie de limbo en el que de pronto podrán vivir únicamente emociones estéticas, en las que de pronto los conflictos reales hayan desaparecido o se mantengan en reserva, si ustedes han conseguido convertir Donosti en una reserva natural en que únicamente existe la belleza, entonces, claro, tienen motivos para sentirse orgullosos. Pero digamos, ¿de qué? ¿De qué? A ver, digamos, si creemos realmente que es posible, que es necesario que el mundo sea un poco más justo, tampoco exagero, ya no voy a pedir nada más, un poco más justo, la pregunta básicamente es si esto va a contribuir en algo. Venga, ya me he cabreado. Oiga, no sé si aquí alguien de ustedes trabaja en la universidad, espero que no sea como la mía, porque si no tendrían motivos para preguntarse qué es lo que se podría hacer con todos los millones que se van a gastar. Los que trabajamos, ¿cómo tenemos el tema? Todos asociados, precariedad, clases llenas de gente, sin un duro para investigar. En cambio, capitalidad cultural. Es que realmente no se pueden gastar el dinero en nada más útil. Que todo ese dinero que se destina justamente a comprar el silencio de los aspectos más alternativos que pueden quedarse contentos con algo, algo hemos pillado. Si realmente se destina ese dinero a eso, el resto para esta gran ópera vanidosa y soberbia que piensan montar, ¿no tiene realmente otro destino más digno? Es que realmente no hay necesidades. Ya les digo, yo no quiero meterme en ámbitos que no conozco, pero les digo que en la universidad, créanme que estamos en la miseria. Te escandaliza esa austeridad que consiste en generar puro espectáculo, porque es puro espectáculo.
Bueno, oiga, a ver, en resumen, si quieren esto ya se los doy porque es un poco lo que... Pero el argumento creo que es plausible, es decir, ya lo sé, que puede parecer discordante. Me consta que en todo caso... Claro, ¿por qué? Porque eso es lo que explico en la clase de antropología religiosa. ¿Saben? Lo que les digo es que, como es que cuando lleguen a casa, estoy acabando, cuando lleguen a casa se dediquen a comentar con sus amigos, sus familias y tal, lo que hablamos en las clases, lo que discutimos, y verán hasta qué punto hacer antropología es una técnica extravagancia. Porque se darán cuenta que, primero, explicar qué hace antropología y es un problema, pero explicar además cómo enfocamos las cuestiones, advirtiendo que la diferencia entre nosotros y los otros es mucho más pequeña de lo que parece, automáticamente te complicará mucho la vida. Porque en eso consiste justamente, en advertir que mecanismos, digamos, de control, de fiscalización sociales, que uno podría pensar como propios de sociedades atrasadas, tal, son más vigentes, más enérgicos y más eficaces que nunca. Yo no voy a entrar ahora en que hay gente a la que se le aparece la Constitución, que también tiene su gracia, pero en este caso, créanme, que hay gente también a la que se le aparece la cultura. Y hay gente que se puede proclamar poseída por la cultura, con contacto directo con los dioses de la cultura. Pero en el fondo es exactamente el mismo mecanismo, aquel que sustenta nuestra vida social en supersticiones, en supercherías, mucho más infundadas por aparentemente racionales que aquellas que permiten que despreciemos a los iletrados. Entonces, ahora bien, que con esto me he cargado la idea de cultura y que, bueno, pues no sé, como la cultura puede ser lo que uno quiera, puesto que no significa nada, puesto que puede significar cualquier cosa, bueno, pues mira, yo tengo otra idea de cultura. Puestos salgamos a inventar de definiciones, yo voy a decir básicamente que la cultura sería esencialmente, bueno, ya he dicho algo por el estilo que podría ir bien, que la cultura es la capacidad que tenemos los seres humanos de inventar universos, que la cultura justamente es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de que el mundo nunca nos basta, que tiene que ver con la evidencia que tenemos permanentemente activa de que el mundo no significa nunca lo suficiente, que tenemos digamos, que lo que tenemos a nuestro alrededor no nos basta, que tenemos que prolongar nuestra vida en vidas que nos inventamos, que tenemos que inventarnos, que sacarnos de la manga, digamos, historias que nadie ha contado antes que nosotros, aunque en efecto cada historia nueva sea siempre una historia repetida. Pero no sé eso, que la cultura, por ejemplo, consiste en una extraña insatisfacción ante lo que te rodea, que te obliga no únicamente a imaginar mundos nuevos, sino a crearlos, ¿comprenden? Que consiste únicamente en suponer que es posible mundos nuevos, sino que puestos a que son posibles, convertirlos en reales. Que la cultura consiste básicamente en tenerle una rabia a muerte a la realidad, es más, tener odio a la realidad, que te caiga mal la realidad, porque como es tan insatisfactoria, en el fondo no podemos sentir, sino que podemos y debemos cambiarla. Eso también sería la cultura. Pero eso, digamos, no hace falta que uno entre en un museo. No hace falta que uno de pronto se reciba esa especie de bendición extraña que le hace creer que es más interesante, más inteligente, porque entra en un sitio donde se le guarda, digamos, se le obliga a guardar silencio y donde la belleza está custodiada para que no se escape, para que no se manche. ¡Wow! Quizás al contrario, para que no se expanda por las calles, que es donde siempre estaba. La cultura quizás consistiría en justamente liberarla de aquellos que la tienen secuestrada, porque si es eso, la tienen secuestrada, la tienen como encadenada en los cofres, en los sitios, tal, donde representa que ha de vivir permanentemente encerrada, sin tomar el aire. Y cuando toma el aire lo hace básicamente cuando y donde ellos quieren. Claro, entonces se trata únicamente de reconocer, hostia, que ya hay cultura en las calles, que no hay otra cosa más que cultura, que hablar de cultura popular es una tontería, porque la cultura popular es cultura viva, que hay una cultura viva, que no hay una cultura en formol, que no hay una cultura grandilocuente, solemne, trascendente, que hay una cultura que se escribe que se escribe cada día, que está en la cara de la gente o en el culo, que justamente constituye la materia primera de nuestra existencia, que todos somos seres culturales, en tanto que todos somos capaces de demostrar que somos capaces, en efecto, de prolongar una vida que no nos gusta y de convertirla de vez en cuando en realidad. Pero yo creo que esto para la capitalidad cultural no va a valer. Me parece que no les interesa. Ustedes lo que tienen que hacer, créanme, es no complicarse la vida, ir a todos estos eventos, los que son gratis, sobre todo, digamos, y ya está. Y pasar este año y luego darse cuenta de que, en efecto, como decía la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Por cierto, perdónenme, en el fondo, Julio Iglesias, mira, esta canción tiene, hostia, mi referente, tú. Mi epitafio, Julio Iglesias. Siempre hay a quien amar y por qué luchar. Bueno, gracias.
Bueno, hasiko gea debatarekin hitz egin nahi duna, mesedez eskualtxa dezala eta pasako jote mikroa. Eta bero, beste gauzatxo bat, horro dago mai bat, sarrera nahi badezute kolaboratu diruarekin, ongi etorri izango da. Bueno, fundamos la esperanza de que estos 60 y tantos minutos de iluminación pues hagan que algo de fuego haya descendido sobre nuestras inquietudes. Entonces, lo que sí que os pedimos, como habrá seguramente una avalancha de sugerencias, de deseos y de imposibilidades que se van a expresar, que lo hagamos de manera breve, apasionada y, bueno, pues venga, a ello. Joder, les han dejado. Hombre, tampoco hay que podemos decir, sí, hombre. Se han hecho polvo. Micro, ¿quién? Micro. Vai, Anchón. Entonces hay que traerse el micro de casa. Bai, a ver. Digo que por hacer alguna cosita ya que la avalancha no termina de arrancar, has hablado de ese mundo de las verdades y ese mundo de las realidades y ese no sé cómo lo has llamado, ¿no? Ese puente. Entonces, eso en arte, en euskera, significa el entre. Sería justamente esa idea. Pero es un tema, no quiero tampoco darle vueltas, pero la idea del arte, yo estudié historia del arte y lo dejé porque me parecía imposible vivir con tanta gente sensible. O sea, es que, no sé, me sentía aturdido. Pero digamos, créanme que yo llegué a la antropología básicamente porque amaba el primer barroco, porque me interesó Bertolt Brecht y porque amaba el cine soviético de montaje. Pero lo que me fastidiaba es la trascendentalización del arte. Que de pronto, sí, en lugar de reivindicar el arte como una forma de producción, literal, y más en el sentido más literal de la palabra, poco homenaje, si me permite, a los productivistas rusos, digamos, cada vez se antojaba como un dominio trascendente, casi prácticamente místico. Me acuerdo cuando la profesora de historia, digamos, de arte contemporáneo nos hacía leer a Levi Brühl, justamente, la idea de que el artista tiene el privilegio de poder tener una comunión con el mundo. Y no, señor, yo tengo esa comunión con el mundo. Digamos, el arte es algo que en efecto nos advierte que hay cosas que no existían y que luego existen porque las has hecho tú. Y ya está. ¿Te parece poco? En cambio, cuando el arte parecía rodeado de solemnidad, de trascendencia, eso no te mosqueabas porque te das cuenta de que eso, digamos, de que era una cosa extraña, en el artista como una especie de chamán. Era despreciar justamente la evidencia de que no hay nada mezquino, que uno puede descubrir belleza entre la mierda, porque está. Y es más, tiene que descubrirla porque está, porque hay hadas en cada rincón, porque todas las casas están encantadas. Por supuesto que quien me hizo entender eso y también me llevó a antropología fueron los surrealistas. Yo llegué a antropología por Michel Leiris y por Georges Bataille, y porque los surrealistas sabían en efecto lo que la antropología demostraba, que existían otros mundos pero que estaban en este, y que el más allá está aquí. Claro. Yo por mencionar algo, no sé, has mencionado bastante. No, el concepto de clase media, ¿no? Que es lo mismo que el de cultura, creo que es un concepto bastante engañoso, ¿no? Es decir, que a la gente le hacen creer que es clase media cuando en realidad no lo es, ¿no? Y bueno, como lo has mencionado, como si fuera una realidad, que somos clase media, los que más o menos pues cobramos una nómina, pues creo que es un concepto un poquito falso, ¿no? ¿Y la gente que cree en esto de la ciudadanía? No, pero es que va todo unido, claro, va unido el concepto de que tú tienes de clase media y como eres clase media, pues también te paseas por el boulevard y bueno, y tienes acceso a una serie de cosas que consideras que son importantes o bueno, o algo así, ¿no? O bueno, o puedes ir al Guggenheim, etcétera, ¿no? Dentro del concepto de que tú eres clase media cuando en realidad eres un puto currela, ¿no? Ya está. ¿Pero te lo crees? Pero tú lo has mencionado como si fuera clase media. Yo es que, bueno, eso me parece discutible. Bueno, es igual. No, claro, es claro que discutir, tiene toda la razón. Lo que digo es que es una pura fantasmagoría. Esta clase media no existe. Que no existe, claro, pero...
Pero la gente se considera clase Claro. media y dice, ¿usted qué es? ¿Qué clase es? Clase media. Bueno, pues eso. Escuchen, a ver, por favor, Bueno, que es empiécenlo. un concepto a discutir. Claro que discutir, digamos, es que en el fondo lo que... Pero son nociones... A ver, por favor, todo consiste en manejar nociones que cuanto menos signifiquen, más explican. A ver, no lo olviden. Digamos, si ustedes quieren clarificar cualquier cosa, empleen un concepto oscuro. Cuanto más oscuro es el concepto, más clarificará cualquier cosa. En cambio, por contra, si les da por emplear categorías que se quieran claras, automáticamente lo complicarán todo. Es más, yo espero que después de esto todo haya quedado bastante más confuso. No es verdad, digamos, yo no he venido a aclarar nada, he venido justamente a confundir las cosas, que creo que es lo que corresponde al pensamiento. Pero entonces, pero esto de clase media, es que, digamos, en serio, es que esto de sociedad civil. Sociedad militar, claro. Y a mí lo que me fascina es esto de los ciudadanos. Es que no sé. No sé. Me he encontrado, digamos, aquí hay relativamente pocos, pero cuando te vas por la calle y te encuentras en Barcelona con gente de piel oscura a las que llamamos inmigrantes, hay que decirlo, son el 20% del Raval. Esta gente no son ciudadanos. Entonces, ¿qué cojones estás vendiendo? Que no son ciudadanos, no son ciudadanos. No lo son. No vendas, digamos, no les vendas. Digamos, y es más, digamos, den un poco la desvergüenza de reconocer que es un escándalo que a sus hijos les des lecciones de educación en la ciudadanía cuando sus padres no lo son de ciudadanos. Por favor, hombre. Claro, que blancos y negros, hombres y mujeres, todos somos ciudadanos. Claro, fantástico. Pero no es verdad. No somos iguales. No sé si están al corriente. No sé si alguien se los ha comentado, alguna vez se lo ha comentado. No somos iguales. Un ciudadano negro es un negro y con suerte, digamos, tiene suerte de que no ser un puto negro y que no le hosten en la calle. Digamos, claro, es que es lo que hay, digamos. Una persona, digamos, con rasgos fenotípicos que denoten un origen no eurooccidental, digamos, primero, que lo más probable es que no sea ciudadano. Y que si lo es igual porque le parará la policía igual. Yo es que soy ciudadano, sí, ya te veo. Claro, claro, es verdad, digamos, un gitano puede ser un ciudadano, en cambio le pararán igual, no le servirá de nada. Y en cuanto a la mitad de esta sala, que la componen personas de género femenino, saben perfectamente que para ellas el espacio público no es lo mismo que para mí, que soy en efecto un varón de clase media y el rey de la creación. Para ellas el mundo no es igual, no, es verdad. Digamos, trabaja a partir de la ficción de que todos somos libres, iguales, y que todos vivimos en una ecumene en la que, por ejemplo, digamos, coñas como la cultura nos unifican y nos homogenizan. Es mentira. Es una forma, digamos, de que no reconozcas que no somos iguales. Digamos, que hay, digamos, gente que tiene en su poder, una minoría que tiene el poder, la riqueza, y una mayoría que lo que hace es vivir puteada. Y cualquier cosa que implique negar esa evidencia, invocando categorías abstractas, puramente místicas, entre otras cultura, pero también ciudadanía, sociedad civil, democracia, digamos, son palabras que no sirven más que justamente para calmarte. Para calmarte, porque lo que quieren es calmarnos. Son colosales máquinas antipasionales. Claro, la cultura, repito, más a las... Pero eso ya fue en el noucentismo, cuando empezaron a llenar, digamos, de estatuas, de arte. Claro, porque es la forma que tenían de hacer frente a ciudades cada vez más conflictivas. Era justamente esa voluntad la que decía entender la belleza conseguirá realmente derrotar al conflicto. Pero no es verdad, digamos, todo esto es mentira. No somos iguales, hay desigualdades, hay asimetrías. O sea, esto es lo que hay. Cualquier cosa que implique no reconocerlo y no contribuir a solucionarlo o cuanto menos en aliviarlo es básicamente convertirte en cómplice. Es creerte básicamente eso, creerte que podemos quedándonos las manos y digamos cantando todos la misma canción vamos a ser iguales. No es verdad. Luego cada cual volverá a su barrio, al lugar en que trabaja o donde no trabaja y entonces verás en la práctica que no eres igual y que la cultura no ha conseguido solucionar esa evidencia. Ya está. Nada, para nada. Lo que estoy diciendo, perdóneme, es que, por favor, usted lo ha dicho muy bien. El papel de la cultura hoy es justamente el venir a reforzar a Haussmann. ¿Lo ven o no? Digamos, el papel de la cultura justamente es en acudir como refuerzo ideológico al gran proyecto haussmanniano de control de las ciudades.
Hola, buenas tardes. Oye, yo te sigo desde hace muchos años, una de las primeras veces que viniste a la ciudad también a presentar un proyecto. Desde entonces te descubrí y, bueno, más o menos intento entender todo lo que dices, aunque bueno, me resulta difícil, ¿no? Cuando has hablado... No, a ver, quiero decir que no tengo tanta información como usted para poder seguir en todo lo que nos ha transmitido aquí, ¿no? Pero habla usted de las dos, de la realidad y el estrato superior en el que, claro, parece ser que usted ha dicho que los artistas son los intermediarios, vamos a decir. En este caso, yo por lo que le he entendido en la conferencia, hay que desconfiar de todo intermediario, o sea, todos tendremos que tender a ser intermediarios. El Estado, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento, los que generan todo el tema de la ciudad, de la capitalidad, están manejando todo esto para intentar ser ellos los intermediarios y nosotros tenemos que desconfiar de todo esto. Pero ¿cómo salimos de esta rueda? Hombre, a ver, si digamos, justamente el protestantismo proclamó la capacidad que tiene cada ser humano de convertirse en mediador con lo espiritual. En eso consistió la reforma y en eso consiste supuestamente la democracia. En principio, es decir, digamos que cada cual puede tener la capacidad de discernir el bien del mal a partir básicamente de la gracia que recibe por parte del Espíritu Santo. Pero eso fue justamente lo que permitió inventar el sujeto moderno, que se supone, digamos, responsable. No, escuchen, miren, en todas las sociedades existen esos dos niveles y existen individuos a los que se entiende como competentes para llevar a cabo esa comunicación. Fíjense, en clase, si les interesa, la última que la dimos fue justamente cuando esa comunicación implica la muerte, digamos, la muerte física del transmisor, de quien hace de puente, que es lo que ocurre con el sacrificio, en el que en efecto la comunicación implica la muerte de aquel que la lleva a cabo. Pero bueno, en este caso, claro, se supone, digamos, que el artista, pero también el funcionario, en otro plano diferente, digamos que para entendernos, el artista se parecería más bien a una especie, digamos, de chamán que tendría justamente la capacidad de llevar a cabo eso a partir de dotes carismáticas, mientras que el técnico de cultura llevaría una relación de este tipo, pero a nivel funcionarial como un sacerdote ordenado por la Iglesia, que recibe su competencia a partir básicamente de una titulación administrativa. Pero ahora siempre básicamente es decir que los únicos que tienen acceso a ese mundo son ellos y nada más que ellos. ¿Cómo se sale de ese círculo? ¿Cómo salimos de la sociedad a gente normal? Pues hombre, pues no sé, reclamando nuestro derecho a llevar a cabo ese tipo de transmisión. Claro. Tiene que ser una acción individual. No, es que no. A ver, miren, digamos, en el registro teórico en el que estamos, esa instancia superior no es otra que la que esconden energías y fuerzas sociales. El problema es con qué te comunicas. Si tú de una forma u otra estás sugiriendo que ese dominio es un dominio inaccesible al que únicamente se puede acceder a partir de algún tipo, digamos, de mística especial, lo que estás diciendo es que, en efecto, ese plano está en otro nivel, que es un nivel diferente. Digamos, la expresión tomar los cielos por asalto dice algo por el estilo. Lo que se trata es decir, existe el cielo de la cultura, pero en efecto no puede ser un espacio fortificado, no puede ser un baluarte inaccesible, vigilado por todo tipo de ángeles o demonios que únicamente abren la puerta a algunos privilegiados que lo merecen, sino que todos deberíamos reconocer el derecho, incluso la obligación de asaltar ese nivel y descubrir que tampoco estaba tan lejos. Y que, repito, esa es la idea, y que ese mundo de verdades, de sentidos, ese dominio no estaba en ningún lugar inaccesible y remoto, sino que siempre estuvo en el lavadero de tu casa. Siempre estuvo escondido entre las plantas. Siempre te esperaba en la esquina, tú. Por favor, pensad en eso. Acabo de invocar justamente la herencia surrealista. Los surrealistas lo que decían básicamente es justamente eso, que el artista y el creador no era otra cosa más que un vehículo a través del cual circulaban energías que eran siempre por definición colectivas, pero que el universo entero de la vida cotidiana, hace un momento hablábamos de Lefebvre en casa de Miquel, justamente está lleno de puertas, trampillas, ventanas que te permiten comunicarte con ese otro universo, que está aquí, que nos espera, que se pasa el tiempo haciendo los guiños. Y repito, ese más allá al que el artista accede, está aquí. Está cerca, está debajo de tu asiento, te espera la salida.
¿entiendes? Te vendrán a ver esta noche, digamos, te dará cosquillas en los pies, digamos, es reconocer básicamente que nada es mezquino y que en efecto uno puede descubrir ese, digamos, ese mundo de sentidos en las cosas más aparentemente mezquinas, en la vida cotidiana. Digamos, joder, lo que estoy hablando es contra la mierda de solemnidad, ¿entiendes? Contra la altisonancia de la cultura. Digamos, lo que estoy es contra cualquier forma, digamos, de expresión que te haga creer que eres una mierda, joder, es lo que estoy diciendo. Y todo está pensado para que te digan, eres una mierda. No, señor, no soy ninguna mierda, tú. No soy yo soy un poeta, ¿vale? Y es verdad, lo digo en serio. Digamos, todo está pensado para que entiendas que tu vida no vale nada, que el fondo digamos, que tú no eres nadie, que no puedes nada, que lo máximo que puedes hacer es recibir pasivamente una bendición que te viene de fuera, pero que tú no puedes nada, no puedes otra cosa más que esperar, no puedes otra cosa más que, digamos, tener la fe en que de pronto la gracia de la cultura o de quien sea te elija a ti. No, digamos, de verdad, se trata justamente de entender que ese otro nivel, donde están los sentidos últimos de la vida, está aquí, que lo más profundo es la piel. Lo más profundo es la piel. Bueno, hola. A mí, entre muchas dudas que has sembrado, que ha sido divertido, me ha venido qué es la cultura alternativa, de qué sirve. Ahora es que de repente no sé si tiene algún papel, es otra coña, no sé. La alternativa... ¿A qué le llaman cultura alternativa? No, es que... ¿A qué? No lo sé. Pero es como una... Bueno, como una institución, ¿no? Mira, casi, a veces. con toda franqueza, yo tuve un día un cierto problema con la policía que se empeñó en hacerme responsable de una historia y tal y cual. Yo lo que expliqué es que aquella movida era cultural. Entonces el juez dijo, juro que fue así. Claro. Digamos, si lo alternativo... A ver, en antropología la cuestión está clara. La cultura básicamente es es la forma que adoptan las relaciones sociales. En sí misma no vale nada. Joder, vamos, bien, fíjense, ¿por qué los antropólogos tenemos una cierta desconfianza hacia lo que damos a llamar estudios culturales? Porque trabajan sistemáticamente entendiendo que los hechos culturales son autónomos y que pueden ser contemplados autónomamente. Por ejemplo, estudian grafitis. Para nuestra perspectiva, la cultura solamente puede ser entendida en función y como función de relaciones sociales reales. De tal forma que nosotros explicamos la cultura, pero nunca hemos tenido la pretensión de que la cultura explique nada. Porque la cultura en sí mismo no vale nada. Digamos, de pronto que algo sea cultural y solo cultural, se acaba insinuando que tú puedes segregar un ámbito, un espacio, en el que lo único que haya básicamente es especulación formal y goce estético. Digamos, el peligro consiste en recortar lo cultural y hacer que lo cultural, digamos, presuma de una autonomía que no puede ejercer. Oigan, no me digan que no es complicado lo que les digo, porque es un poco de sentido común. Lo cultural, digamos, lo que digo es que todo este montaje, joder, no es tan complicado, todo este montaje consiste en segregar artificialmente un espacio presuntamente exento al que se da a llamar la cultura y que parece que no tenga que compartir, que no se contamine con lo que son relaciones sociales reales. En eso consiste la superstición estética, pensar que existe un ámbito del puro goce. Por favor, pero ni siquiera es original. Cualquier lector, antes me he referido me he referido a él, y cualquier lector de Pierre Bourdieu sabe perfectamente a qué me refiero. Entonces, la idea de que existe una cultura alternativa solo tiene sentido si realmente comporta una sociedad alternativa. Si no, se convierte esencialmente en una especie, digamos, de diálogo, que eso es lo que se ha convertido hoy el arte, en el que los artistas hablan para artistas y se refieren a artistas que hacen arte, pero en la que realmente la sociedad prácticamente no se ve interpelada. A eso me refiero. Digamos, contra lo que estoy es contra esa brutal división que ha segregado la cultura de la vida, que realmente la ha secuestrado, que la ha llevado aparte, que la ha arrinconado, que la ha cuartelado. Fíjense, oye, para que vean, digamos, hicimos una exposición en Barcelona que compartimos en la gente con la que trabajo, en la Fundació Tàpies, en el Santa Mónica, en el Magba, en los Caixafòrums, en Canxalán, en Mataró, en Arbic, tal, y que consistía básicamente en trabajar sobre el tema de los vestíbulos. Básicamente para entender la importancia de esa dimensión liminal del arte
y para especialmente preguntarse cómo es posible que la mayor parte de centros de arte y de cultura actuales hayan sido o fábricas, o cuarteles, o manicomios, u hospitales, y en cualquier caso siempre lugares, digamos, lugares de recaudación, digamos, lugares digamos, lugares de encierro. Digamos, lo que Goffman llamaba instituciones totales, que son básicamente instituciones en las que cada individuo que queda integrado de una forma plena y absoluta. De tal forma que es toda su vida, de una forma absoluta y total, la que queda ahí, queda ahí incorporada. Digamos, que los centros de cultura hayan sido centros de reclusión, da a pensar que igual continúan siéndolos. Porque esa es la diferencia. Yo hablo, digamos, oye, estas conferencias es una mierda, ¿no? Porque aquí siempre hay que explicar las cosas una hora, pim, pam, para adelante. Pero fíjense, digamos, he comparado los actuales centros de cultura con las catedrales. No es verdad, ni siquiera lo puedo comparar con los antiguos museos. Los museos, digamos, en rollo Versalles, lo que hacían justamente es proponer una imagen que era justamente la del palacio reconquistado para el pueblo, o la de la catedral convertida de pronto en un lugar digamos, destinado a un nuevo culto. La idea de cultura actual trabaja a partir básicamente de pensarse como un lugar, como un ámbito de enclaustramiento, en que la cultura aún marca de una forma más brutal la diferencia que tantas veces se quiso ver vencida por parte de las vanguardias entre el arte y la vida. Ahora ya, digamos, ya es irrecuperable. ¿Sabes lo que te digo de arte? Digamos, mira, un proyecto que tenemos ahora en marcha, que consiste en hacer instalaciones, digamos, ya tenemos la cosa montada y tal, hacer instalaciones de arte alternativo y montarlas en centros comerciales. Venga, va, arte alternativo. Ni puto caso te van a hacer. Porque el arte alternativo, la cultura alternativa, acabarás metiéndola en Artelecu, en el Magua y en la Madre que los parió. Con lo cual, en el fondo, la pretensión que habías tenido de poder hacer otra cosa es imposible. A no ser que te dediques a hacer básicamente esto que llaman arte activista, que en el fondo es una forma, digamos, de convencerte de que la fiesta sorpresa puede ser una forma de lucha. La parte que es esto. Claro, que fue lo que cuando me llamó el juez, dije, no, es que era una performance. Oye, si os pilla la policía, decir que es una performance. Hombre, quemar un contenedor siempre es un poco complicado, pero en serio, digamos, claro. ¿Por qué? Joder, porque si es cultura te lo perdonan. No, no lo veis. Si es cultura te lo perdonan. Porque tanto les da. Es más, porque si pides una subvención para arte, digamos, hostia, es que yo, mira, no me quiero. No, es que he visto quién está en la historia esta digamos, de la capitalidad cultural. Hostia, me ha dado sorpresas digamos, muy curiosas acerca de quién está ahí. Y aquí dicen, nunca me lo hubiera imaginado. No, por favor, no sé si me entendéis, y no me obliguéis a decir nombres, pero cuando he visto quién está, digo, hostia, joder. Oye, mira, yo he estado en tribunales de estos de subvenciones y tal, y veo que las pide tú. Entonces, claro, digamos, repito, ¿es posible escapar de ese tipo, digamos, de gravitaciones? ¿Se ha conseguido? Ahí está. Ahora, cuidado, éxito, claro, el 15M que ha sido una superproducción, digamos, de arte activista, que tiene justamente sus defectos, en la que justamente se ha primado por encima de cualquier cosa la dimensión estética. Ahora, o sea, insisto, es el triunfo de la estética. Pero esto es muy jodido. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque da la razón a Walter Benjamin. Lo que implica la estetización de las luchas sociales, hostia, es que da miedo. Porque justamente fue eso lo que advirtió Walter Benjamin, que permitió que el fascismo se hiciera con las masas. Estetizar la política. Entonces, digamos, insisto, cualquier intento de que lo estético sea únicamente estético, cualquier intento, cualquier tipo de apuesta de un arte, de una cultura alternativa, que únicamente sea alternativa en el plano cultural, claro, porque en el fondo tanto les da. Es que te lo subvencionan. Claro, es que queremos hacer unas protestas. Claro, oye, yo estoy seguro que habrá gente, digamos así, que está formando parte ya del repertorio de ofertas de Donosti 2016. Igual montan una performance, no sé. Claro, es que es así. Pero atención, yo no estoy contra la cultura alternativa, primero porque no soy quien. Lo que estoy únicamente es contra cualquier definición de cultura. Voy a insistir en esa idea, que la segregue de la vida y que la convierta en un ámbito exento y separado al que se atribuyen virtudes poco menos que portentosas, en tanto que fuente de sentido.
Lo que estoy única, joder, tampoco es tan complicado, porque esta vindicación es tan vieja como las vanguardias, que ni siquiera es original. Todo lo que le estoy diciendo, digamos, es una auténtica vulgaridad. Si estuviera aquí alguien a quien ni remotamente puedo parecerme, como es Guy Debord, si estuviera aquí cualquier situacionista, te diría lo mismo. Si estuviera aquí cualquier surrealista de los años 20, te diría lo mismo. Se cagaría, digamos, en toda esta historia. Por lo tanto, mi contribución de crítica en el 2015, en el fondo no es una cosa más que una pálida, un pálido homenaje a una lucidez y a una valentía crítica que tuvieron antes que yo, que dijeron que dirían ahora lo mismo que decían entonces. A eso me estoy refiriendo. Digamos, la crítica a la cultura, joder, la crítica, no me digáis que no es vieja, que de pronto alguien tenga la osadía de pensar que todavía quizás no está tan pasada de moda y que todavía se puede reivindicar en una cierta manera como se reivindicó en otra época. Sí, ya lo sé, es que estos argumentos que estoy compartiendo son argumentos años 60, tú. La crítica, digamos, a toda esta historia, repito, cualquiera que haya leído La Sociedad del Espectáculo sabrá que no es otra cosa más que un homenaje. Ya les agradezco mucho que me aplauden y que me valoren, pero digamos, es un burdo plagio. Es un burdo plagio, no soy original. Hace tiempo que hace tiempo que otros han visto la historia esta. Por tanto, lo que les pido únicamente es que, lo que yo he aportado aquí, si me permiten, es esta cosa, de ver cómo existe una conexión que podríamos llamar religioso-mística, que advierte de que el papel que tiene hoy por hoy la cultura es el de religión de Estado. Es lo que quería decirles. Ya está. Cultura alternativa, pues esto es cultura alternativa. Pues mira. Ya está. Ahora bien, si esto les convence, tal, bueno, si ha estado bien, tal, no, es un poco tal, un poco para allá. Oye, vale, pero oye, el problema básicamente es qué es lo que hacemos después de esto. Es qué nos espera la salida. Si vamos todos de tu día de puta conferencia, pues ya verás tú. Te lo juro que a nadie le va a preocupar. Es más, yo creo que nos deberían incorporar a la oferta del 2016. ¿Vale? Porque lo que les preocupa no es lo que sintamos, no son nuestras emociones. Lo que siempre preocupa son nuestros cuerpos. Eso sí que siempre es inquietante. Pero mientras lo que hagamos sea cultural, oye, bueno, no me sabe mal porque sí, yo estoy en todas las historias tú, pero es que, verdad, que me da rabia que creamos que únicamente en lo cultural podemos encontrar realmente una forma alternativa de vida. Que hay que recuperar lo social y que lo cultural, si lo social es básicamente humo. Oye, lo siento, qué rollo. Hala, pues ya me he animado. Pues yo voy a decir que eso es lo que es para mí la cultura. Para mí la cultura, y totalmente unida a lo que son los cuerpos y las vidas, para mí la cultura es cómo un grupo humano satisface sus necesidades vitales. Es decir, cómo come, cómo consigue sus alimentos, cómo los produce, cómo los cultiva, esos tres pilares, ¿no? Que serían el hanlo, el comer, el dormir, con todo lo que representa de viviendas, de cómo construye sus viviendas, de dónde obtiene los materiales, etcétera. Claro. Y cómo construye sus relaciones, sus afectos y sus cuidados. Eso es la definición. Para mí, eso es para mí la cultura. Perdonen, pero esa es la definición canónica que se da en la antropología, que en fondo es la de el conjunto de las tecnologías. A mí me hace gracia. Yo tenía una pintada al lado de casa, en la Monumental, que ponía la tortura no es cultura. Pues claro, desde mi punto de vista, la cultura, claro que es la tortura, claro que es cultura. La no va a ser natura. Claro, nadie tortura instintivamente. No lo que digo, lo que estoy diciendo es que la noción de cultura en antropología remite al conjunto de maneras, digamos, a las formas, es el conjunto de las tecnologías, de formas de hacer que se supone que no han sido heredadas, sino a través de la socialización. En efecto, digamos, todo lo que no es natura es cultura. Y te puedo asegurar que, por desgracia, la tortura, claro que es cultura. Vale, entonces, siguiendo con esa idea, no sé si... Pero digamos, espero que entiendan que no tiene que ver nada con la definición que estamos dando ahora. Son dos cosas distintas. Digamos, claro. Desde nuestro punto de vista, el sistema de cañerías de Donosti es cultura. Claro, es que la cultura es cualquier cosa cuya explicación, digamos, no tenga por qué hacer intervenir lo que diríamos el factor biológico genético. Por tanto, en efecto, digamos, la cultura es la naturaleza humana. Pero eso no tiene que ver nada con la idea que es una idea puramente romántica de cultura, que es la que se difunde ahora. Son dos cosas distintas. Ahí ahora ya lo que hemos complicado todo otra vez.
No, estaba tratando de contrastar, a ver si mañana puedo decir que tenemos un modelo cultural, que nosotros hemos tenido un modelo cultural que podríamos volver a activar, que es lo que estamos diciendo. Estamos hablando, en la iniciativa a la que yo pertenezco, estamos hablando de un modelo cultural propio que tiene como 3 claves que serían A, B, C, auzolan, batzarre y comunal. Pero si a usted le va bien, pues ya está bien, ¿qué más da? A ver, joder, digamos, lo que estoy diciendo, a ver, soy antropólogo, digamos, me presento, digamos, básicamente como un estudioso de la cultura. El objeto de nuestro conocimiento, lo que nos convierte en académicos, es que estudiamos la cultura. Entonces yo tengo una definición que es la de Taylor de 1871, que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es de un concepto que, insisto, digamos, que no puede definirse sino de una forma confusa. Si yo hablo, por ejemplo, de la cultura política, digamos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es la forma de hacer las cosas, de decirlas y de pensarlas que caracteriza a los políticos. Pero eso implica básicamente no decir nada. Ahora bien, si de pronto invoco la idea de, por ejemplo, cultura ciudadana, y no digamos si de pronto digo, cultura popular, es que me pierdo, digamos, es que, insisto, lo único que les pido es que, sinceramente, aunque sea como una gimnasia, y créanme que después podrán hacer vida normal, se dediquen únicamente a definir qué es cultura, por favor, que alguien se atreva a definir cultura. Claro, si usted dice que es esto, pues será, pues yo sé, pues será esto. Pero, digamos, insisto, digamos, yo les digo en serio, hace años que trabajo en ámbitos de gestión cultural y nunca he encontrado nadie que realmente me dé una definición positiva y clara que es de cultura, porque, repito, la clave del éxito del concepto es su condición extremadamente lábil. Digamos, la definición, lo que tiene esa definición de bueno es que es imposible. ¿Qué es lo cultura? Pues claro, es que repito, venga, anímense. Entonces, bueno, si usted decide qué cultura es para esto, pues me parece bien. Pero para mí, en efecto, la cultura es lo humano. Tirar misiles sobre ciudades, digamos, desprotegidas es cultural. No puedo explicar, digamos, una violencia como esa a partir del factor instintivo, del miedo. No tengo que básicamente pensar que alguien es capaz de tirar una bomba contra una población indefensa sin ni siquiera estar de mal humor. Pero claro, la cultura tiene una connotación. Miren, un ejemplo práctico. Barcelona. Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, que es básicamente una iniciativa que consiste en trabajar sobre lo que serían los elementos más idiosincrásicos de lo que es nuestra tradición cultural, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y de pensar característica de los catalanes. Pues llegamos con una propuesta. Queremos trabajar sobre uno de los aspectos más anustracia, más nuestros, más propios y más genuinamente, digamos, de nuestra ciudad y de nuestro país. Una expresión inequívoca de lo mejor de nuestra cultura popular. Las barricadas. ¿Qué? Antes se hacían con adoquines, ahora básicamente son con contenedores que permiten la movilidad y sí. ¿Qué? Cultura popular y tradicional. ¿No? Perdón, nos dieron, digamos, lo que pedimos, hicimos un trabajo que se publicó como Carrer Festa y Revolta, Calle Fiesta y Revuelta, que explicaba que las formas de apropiación festivas del espacio urbano eran idénticas a las formas de apropiación insolente, incluso las de tipo insurreccional, y que son técnicas festivas, entre las cuales la barricada. Y la técnica de yugular una calle, digamos, es una técnica que está inscrita en la tradición popular en el ámbito festivo. Que se aplique en contextos insurreccionales, en el fondo es la prueba de que en el fondo el mecanismo está disponible, que el repertorio puede servir para una cosa como un juego, una promesa, un entrenamiento, pero también puede tener papel en dinámicas históricas. Pero que la base es la misma. Las barricadas son cultura popular y tradicional. Y es que nadie puede discutirlo porque es evidente. Cualquier definición que se quiera dar, básicamente reconocerá que no hay ningún principio que dé por supuesto que la noción de cultura popular y tradicional tenga que eximir la dimensión conflictiva. ¿Vale? Y en Barcelona, créanme, digamos, por supuesto que existen técnicas de hacer barricadas de toda la vida que expresan una forma de cultura popular. Y dime que no. Y es que más, nos dijeron que sí. Y en efecto fue prácticamente el segundo volumen de la colección que apareció publicada, en la que se defendía que la ocupación, digamos, insurreccional, revolucionaria de las calles, en efecto, eran cultura popular y tradicional. Nada más cultural y más tradicional en Barcelona que una revuelta. ¿Qué va a decir usted? Disculpe. Oye, ¿qué paciencia tienen? Digan. No, tranquilo. No, ahora había, bueno, es un poco con lo que estaba llevando antes del tema de
en la cuestión de que no sé si aquí habrá alguien en la sala que esté a favor de la capitalidad europea. No sé si alguno con curiosidad habrá venido. Sí, estoy convencido, sí, estoy convencido. Yo no estoy ni a favor ni en contra, eso lo primero, pero estoy convencido que los organizadores y los simpatizantes de este evento cultural se sentirán ofendidos con algunas de las frases que ha dicho usted, porque realmente ellos creen fielmente en que lo que van a hacer es un reparto de la cultura a todo el mundo como una especie, como usted ha dicho, de regalo, y el expresarlo como una especie de canonización o de visualizar la revelación cultural les va a suponer, o sea, les supone una ofensa para ellos. Oiga, decíamos, escuchen, mire, en primer lugar, ¿sabe lo que me legitima estar aquí y que me hace que me crea que, bueno, que podía hacer? Oiga, ha sido complicadísimo venir aquí, y mis anfitriones saben que esto ha sido una aventura, ¿eh? Y lo será el resto de la noche, porque tengo que tomar un autobús a las 12 de la noche para estar en Barcelona a las 8:30 para poder ir a clase. Lo que ocurre es que luego me he enterado de que no había clase, pero es igual. Es verdad. Y estoy despierto desde las 3:30 de la mañana, Stitch. Pero estoy aquí porque, ¿sabe por qué? Porque tampoco tengo otra cosa más importante que hacer. ¿Saben? Que es básicamente por lo que tiene que estar uno en los sitios. ¿Por qué? ¿Saben por qué he venido? Porque primero, porque me interesa el tema desde el punto de vista teórico. Ya ven que estoy trabajando con esto al bailar con la gente de Capitanes Win, y creo que me lo sacarán ellos. Me haría mucha ilusión porque parece que están sacando auténticas maravillas. Y será básicamente una reflexión en esta clave, entre comillas, teológica, que en el fondo no es que suponga que la explicación es teológica, sino que la argumentación es teológica y que plantea lo urbano como malignidad. Pero eso es un poco mi rollo. Por tanto, oiga, pero cuidado, también a razón personal. Hombre, oiga, ¿sabe usted quién estaba en contra del Fórum de las Culturas? Nadie. Cuando nos reunimos, digamos, en el Ateneo Barcelonés, éramos Bernat Muniesa, Santi López Petit y yo, se llenó la sala porque nadie estaba en contra y porque de pronto pareció que alguien decía algo que mucha gente pensaba, pero estábamos solos. Siempre hemos estado solos. Únicamente cuando fracasó la gente ya empezó, digamos, a cagarse en el Fórum de las Culturas, pero mientras que la cosa fue tirando, todo el mundo estaba a favor. Claro que sí, digamos que usted cree que estos colgados pueden hacer algo contra una millonada como esta. Lo que tenemos únicamente es decir que a veces no todo el mundo está de acuerdo y que somos pocos, pero es que siempre hemos sido pocos. Digamos, toda la vida llevamos siendo pocos. Por tanto, que pasa, no pasa nada. Y ustedes creen que no se va a celebrar la coña esta por el hecho de que hagamos este acto hoy aquí. Hombre, incluso les da gracia, yo qué sé, mira, veos, hombre, claro, pero cuidado, mire, lo que no quiero, y si no me enfadaré, y no diré que sé dónde viven porque no lo sé, pero me disgustaría, es si están entendiendo que yo, llevo a cabo una descalificación destroyer de la noción de cultura. Lo que digo es que la cultura es el uso que se hace con ella, estoy diciendo eso. Que yo puedo hacer perfectamente, y me siento legitimado, y creo que al final, creo que lo he hecho, puedo hacer una vindicación de una cierta idea de cultura. Si realmente existe justamente esa disponibilidad, esa versatilidad, bueno, pues ya tengo una definición de cultura. Me gusta la cultura de las calles, me gusta la gente, amo lo que uno encuentra por las calles, creo que ya hay cultura ahí para dar y vender, creo que ahí hay una creatividad permanentemente activada, y que en lo pequeño, en lo molecular, oye, madre no hay más que una tuya, a ti te encontré en la calle, porque en la calle uno lo encuentra todo, y justamente amo eso, amo justamente la vida urbana porque está simplemente activa para disponer, para demostrarte que todo puede ocurrir en cualquier momento, me gusta. Entonces me molestan los museos, me molesta su frialdad, me molesta su asepsia, los acepto y trabajo con ellos porque cada cual se gana la vida como puede y tal, pero que no les tengo simpatía, nada, ya está, no hay ningún misterio, esto no es original. Entonces, lo que ocurre es que yo tengo una idea de cultura urbana que tiene que ver justamente con la capacidad creativa que tiene la vida cotidiana, incluso la más aparentemente insignificante. Pero esto es Henri Lefebvre, tampoco es original. Entonces, lo que estoy diciendo es que el concepto de cultura que están manipulando, que están empleando para esto, es un concepto de cultura como espectáculo, un concepto, altisonante, solemne, hecho de espectáculos, y que es una cultura negocio, que es la cultura que tiene mucho más que ver con los grandes museos o con el FNAC que no con la gente que canta en la calle. No sé, ya está ahí, pero tampoco es tan complicado.
Pero tampoco estoy, digamos, lo único que digo es que esa cultura es una cultura que en el fondo está muerta. Es una cultura, repito, una cultura de dinero, una cultura de negocio, y que para ellos es... Entonces, que no estoy ni remotamente haciendo una impugnación global. Digo solamente que la cultura existe justamente por su naturaleza inefable en función del uso que se hace de ella. Y que si ustedes, por ejemplo, usted tiene una idea diferente de cultura, hostia, pues adelante con ella, porque su definición será tan legítima como la otra. Pero, ¿y ve algo, perdone, ve algo positivo en esto de la capitalidad? No en esta solo, sino en otras que ha conocido. ¿Algo así constructivo? Nada, bueno. Sí, oígame, es que fue duro, digamos, la lucha contra el Fórum de las Culturas, porque estábamos solos. ¿Qué quiere usted que le diga? Digamos, sí, digamos, no veo nada positivo, porque no veo, digamos, de lo positivo que veo, por ejemplo, la parte, digamos, de presupuesto que se destine, por ejemplo, a animar, por ejemplo, cultura popular o cultura, digamos, emergente. Se podía hacer perfectamente sin tener por qué recurrir a, digamos, a las grandes capitales europeas y ministeriales. Digamos, no hacía falta tanto dinero. Lo que me parece escandaloso es la exageración, es el dispendio excesivo y casi obsceno. Digamos, que no hacía falta. Donosti era preciosa, incluso cuando se enfadaba. Era, claro, ¿entiendes? Era suciedad. ¿Por qué? Digamos, a mí me gusta esta ciudad, no sé. Digamos, no sé. Yo no sé, no creo que yo, es que claro que no vendré, digamos, esto digo que hacen una capital cultural, nada ni hablar, hombre. Yo volveré cuando acabe y espero que me encuentre con ustedes o con gente que se les parezca y que hayan sobrevivido a ello. Pero en serio, digamos, que se ven... Ahora bien, oiga, ¿qué se creen que no lo entiendo? Otra cuestión, acabo. Y otra cuestión que también... ¿Saben por qué me interesaba venir a Donosti? Porque quería saber básicamente qué es lo que pasa cuando un ayuntamiento de izquierdas y alternativo se hace con el gobierno de la ciudad. Y he descubierto lo que descubrí en Barcelona. Digamos, todo el modelo Barcelona, incluyendo el Fórum de las Culturas, no fue una obra de Convergència y Unió, digamos, del clan Pujol ni del PP, no, fue una cosa básicamente montada por la izquierda, que fue la que estuvo en el poder prácticamente desde la transición, comunistas, socialistas, independentistas. Y esto fue lo que montaron. Entonces, digamos, dije, no puede ser, otra vez la historia se repite. Y ahora espero que no ganen los míos, porque claro, porque será lo mismo. Ya lo que lo ven, comprenden, digamos, que no mandan. Quien mandan son técnicos medios y tal y cual, que son un poco los que llevan el cotarro. Entonces, esto habría que hacer, oye, tú déjanos que sabemos cómo se hace esto y tal. Ya está. Es la prueba, perdonen, solamente una cuestión, atención. Si alguien cree que estoy contra el poder, se equivocan. Yo estoy contra esta mierda de poder, en el sentido que el poder hoy por hoy no está en los gobernantes, que no pueden gobernar porque el suelo porque el suelo es privado y porque la mayor parte de elementos fundamentales no están en sus manos sino del mercado. O sea, a mí me gustaría que mandara a Bildu, me gustaría, pero que mandara a Bildu. Y no manda, porque en el fondo no gobiernan los gobernantes, gobierna el mercado. Porque la mayor parte de elementos fundamentales no están en sus manos. Entonces, digamos, no le reprocho digamos, a Bildu o a la izquierda de ejercer el poder, sino le reprocho no ejercerlo. Si lo ejerciera, lo que tenía que hacer es mandar la mierda a esto, digamos, y está. Pero no puede. No puede. Ya. Es que no es un reproche, es que no puede. Hay demasiados intereses, es que está todo muy liado. Sí. A ver, parece que esto de la cultura no va más allá que una serie de habilidades que todos tenemos, que se han tenido siempre. Pues hay más habilidosos, menos habilidosos, gente que desarrolla unas cualidades y punto pelota, ¿no? Y en todo caso lo que sirve es para diferenciar. Vea, yo soy culto y tú no eres, pues jódete, pues yo soy mejor y más guapo porque soy más culto. Y esto pues se utiliza, vende y sobre todo en esta sociedad en que tenemos que seguir marcando diferencias entre unos y otros, porque si no parece que no estamos contentos y felices. Pues vale, pues cultura, pues vale, pues dale que te pego. Pero bueno, no va más allá de que es unas habilidades que unos practican mejor o mucho y entonces lo acaban haciendo mejor que otros, pero que no sirve para más que esto, ¿no? Pero bueno,
como digo, utilizándolas como venta de material de consumo y tal, pues fenomenal, pues sirve, joder, qué bueno está la cultura. Y luego lo de los museos y todo esto, estos centros que sirve para recordar lo mal que lo hemos hecho durante tantísimos años y miles de años, en definitiva, pues ala, y todos están felices a visitar museos como tontorrones, además, que nos quedamos admirados de la cantidad de cosas que hay allí, pero que no van con nosotros, porque en realidad ni somos mejores, ni más felices, ni tiene pinta de que esto vaya por ese camino, de hacernos mejores y menos estúpidos, ¿no? A mí, bueno, una vez que yo entiendo que esto no va a servir para nada, lo que sí que me preocupa como donostiarra, porque te aseguro que aunque tú hablas de la Donostiarra maravillosa y postal, hay barrios en Donosti que son impresentables, o sea, te lo aseguro, como en todas partes y seguramente en Barcelona también, pero aquí también, o sea, hay barrios que de casas donde todo el mundo vive como puede y sale a la calle y no puede aparcar, y si puede aparcar, pues bueno, de churro, pero bueno, no tiene espacios Bueno, el caso es que lo que me preocupa, ¿qué es lo que me preocupa? Si después de esta tontería nos va a costar más dinero vivir en Donosti. Eso es lo que me preocupa, porque al final es la única conclusión válida que vamos a tener. Es que no va a ser más caro, ¿no? Es que es que ha sido siempre así. En el fondo, al final, acabas pagando la historia esta más cara. Es que siempre es lo mismo. Por supuesto que esto vale para... Es que ¿por qué va a estar una excepción? Siempre ha sido así. Oiga, una cosa, yo ya sé que en Donosti hay barrios duros. No diré que eso me gusta, porque parece que me alegre de que sean duros y se lo pasa la gente mal, pero eso también es una ciudad. Y hombre, yo no sé, pero yo creo que esos barrios igual encuentra uno más vida y más verdad que en otros más de clase media. O sea que, oiga, miren, a mí lo que me dolía de mi padre, que descargaba cajas de pescado en el mercado, cuando me decía que yo no tengo cultura. Este me dolía, Y en el fondo creo que todo lo que estoy diciendo, en el fondo no deja de ser más que un ajuste de cuentas contra su falsa mala conciencia, en el sentido de pensar que él no era un hombre de cultura. Pues no, hombre, mi padre, y solamente el padre de muchos de ustedes y su madre, que mejor, digamos, se dedicaba a coser y tal, y que agarraba la casa, igual tenían cosas que enseñarnos que eran 1000 veces más profundas y más sabias que las que están en todos los museos. Y yo, sinceramente, si tengo que escoger entre esos museos altisonantes y sus años culturales y esos barrios, digamos, populares, me quedo con ellos. Y no por demagogia, sino porque son los lugares de los que yo vengo. Y en el fondo son mi gente. Y espero que la de alguno de ustedes también. Uno tiene que estar donde tiene que estar. Y ser lo que es. Bueno, nos echan de aquí a las 9 y entre que desalojamos y demás... Bueno, vamos a ir corriendo. Que no quería decir eso. Quería decir que me han pasado una nota y antes de la nota quería decir también que si alguien, ojalá, deseamos seguir con este tipo pues no sé, de deseos, de ganas de cuestionarnos, de pensar sobre todo esto y de actuar y de imaginar cuál puede ser nuestra actividad en relación con esto, pues hay una cita que está ahí atrás y que, bueno, pues juntaremos en Corchoenea, que está en calle Indionea 16, entre Gros y Ulia, ya sabéis, pues el jueves que viene. La nota que me pasan es que sobre el fracking, es gas eta konbentzionalaren ustiaketa Euskal Herrian, de Mikel Otero, portavoz del Movimiento Popular Frackinés, el 23 de abril a las 7, o sea, mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia, pues quien quiera acudir, pues que tiene una cita ahí. Creo que es en euskera, aunque yo no he sabido explicároslo en euskera. Y bueno, pues nada, esto no es todo, así que si ahora tenemos que abandonar este recinto, pues al menos que no nos vayamos de esta historia, porque queramos irnos o no, nos tienen pillados. Nos tienen pillados para formar parte de ese gigantesco spot, formar parte de esa gigantesca campaña de comunicación, intentando arrancarnos hasta
hasta donde puedan, ¿no?, de nuestro talento. Tal vez deberíamos ya tomar la iniciativa y tatuarnos nosotras mismas y nosotros mismos aquí el logo del 2016, para que cuando alguien nos pregunte a ver qué hacemos por la cuestión, podamos levantarnos la manga y ver cómo efectivamente nuestra piel, nuestro cuerpo se ha tatuado, con lo cual igual nos dejan en paz. De hecho, estábamos pensando en hacer un sello que con henna nos diera el pasaporte para demostrar nuestra buena voluntad, nuestro deseo en fin, de demostrar que ya somos unos buenos ciudadanos, unas buenas ciudadanas. Si alguien empieza a hacer los sellos, por ejemplo, pues nos lo cuenta y puede haber sellos diversos, ¿no? Y nada, pues esto es lo que se me ha ocurrido. Para Gracias. Bueno, está bien, debería ser picante, ¿no? ¿Has visto las monjas que te he puesto? Ahí estamos.